Tu dinero en acción, episodio 98. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu dinero en acción, el episodio 98. Antes de nada, aprovechando las fechas en las que estamos, quería felicitaros la Navidad y las celebraciones que estéis pasando estos días con vuestra familia. Espero que hayáis podido coger unos días para descansar. Hoy especialmente, aunque vosotros me escucharéis del viernes 27 en adelante, estoy grabando el día 24 de Nochebuena por la tarde antes de ir a cenar con mi familia, con lo cual pues especial felicitación para todos por este día en el que nos encontramos. Reitero mis disculpas por el primer episodio de la temporada porque el audio no pudo ser grabado con la calidad a la que estábamos acostumbrados por un error técnico. Espero que lo hayamos podido solventar en este segundo episodio. Hemos hecho varias pruebas y bueno, aunque no hemos dado todavía con el mix perfecto y lo seguiremos intentando mejorar, como mínimo vamos a intentar con dos aplicaciones que quede bien grabado el vídeo y el audio en diferentes pistas y que podamos después montarlo antes de dar con una aplicación definitiva que nos grabe todo junto con una buena calidad. Como comentamos en el episodio introductorio de la temporada, ha habido bastantes novedades en compañías importantes de la cartera y bueno, como habréis visto por el título del episodio, hoy vamos a hablar de una de ellas. Vamos a repasar la tesis de inversión de Tesla. Dado la evolución de los acontecimientos, pues creemos que hay novedades suficientes como para poder hablar de la compañía americana fabricante de vehículos eléctricos y en esto de pues ayudando a la transición energética. Ahora hablaremos también de transporte, de robots, humanoides y demás. Y dado que pues la acción se ha multiplicado por más de 4 veces en los últimos 2 años y por más de 3 veces desde abril de este mismo año, pues dado que se ha convertido en la primera posición de nuestro fondo por méritos propios, pues creemos que es momento de repasar su situación y ver pues si tras los últimos acontecimientos relevantes podríamos tratar de responder a la pregunta de si hay una burbuja en la valoración de Tesla o qué está viendo el mercado para valorar Tesla de esta manera. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, en primer lugar, vamos a mirar atrás por qué dijimos en su momento que nos parecía que la tesis de Tesla era inevitable. Haremos un repaso rápido de los principales episodios en los que hablamos de la compañía para ver cuál era la situación de Tesla en cada uno de esos momentos frente a lo que está sucediendo ahora. Repasaremos los acontecimientos cruciales de los últimos tiempos. Hablaremos del evento We Robot que hubo en octubre, de los beneficios o de los earnings de la presentación de resultados del tercer trimestre, de la reciente victoria de Donald Trump y del release, la presentación de la versión 13 del Full Self Driving, de la conducción autónoma de Tesla. Hablaremos de por qué es tan importante ahora mismo el Full Self Driving de Tesla y vamos a valorar la decisión de Elon Musk de centrar todos sus esfuerzos en esta división de la conducción autónoma en lugar de centrarse en seguir sacando vehículos compactos o vehículos más baratos para un público más masivo. Valoraremos brevemente el panorama competitivo para ver la situación del Full Self Driving de Tesla frente a jugadores como Waymo de Alphabet. Nos centraremos bastante en la valoración de la conducción autónoma para tratar de discernir si es una burbuja la valoración de Tesla ahora mismo. Valoraremos un poco cada división desde ahora hasta el año 2030 para tratar de llegar
a una valoración por partes que la descontaremos al presente para ver si realmente el mercado puede estar equivocándose en la valoración actual. Y daremos también algunos breves comentarios sobre el robot humanoide Optimus. Por último, en algo tan importante como energía, transporte y mano de obra, me parece importante dejaros también, para cierre de episodio, una reflexión general sobre el impacto para nuestra sociedad de disrupciones tan relevantes en 3 verticales tan importantes para el ser humano. Entonces, yendo con ello, vamos a mirar un poco atrás para tratar de ver qué veía el mercado en cada uno de estos momentos, porque realmente la tesis de Tesla parecía imposible, pero a nuestro modo de ver era inevitable. Entonces, ¿en qué ocasiones hemos hablado de Tesla y por qué decíamos que era una tesis inevitable? Bueno, en primer lugar, nosotros hablamos de Tesla allá por el capítulo 43 del podcast. Para quien quiera repasar, pues podría volver atrás. Era un episodio que se titulaba La transición energética, la inevitable Tesla. Como su propio nombre indica, en este episodio nos centrábamos mucho en la parte de transición energética de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, ¿no? La acción, bueno, cuando publicamos este episodio, que fue publicado en enero de 2023, la acción venía cayendo todo seguido desde los $414,50 que había hecho el 4 de noviembre de 2021 hasta $101,8 el día de Reyes, el 6 de enero de 2023. Una caída de un 75% a lo largo de esos meses, en poco más de un año. Pero es que desde finales de septiembre, o sea, ya era una caída que se prolongaba desde finales de 2021, pero concretamente desde finales de septiembre, en 3 meses, la acción había pasado de 315 a 102, un 68% de caída en poco más de 3 meses. Como os imaginéis, como os podéis imaginar, en aquel momento pues solo había pesimismo y la narrativa era que Tesla pues estaba rota, básicamente, ¿no? Nosotros en aquel momento acabábamos de terminar de construir nuestra posición en la compañía y la última caña, porque nosotros vamos construyendo las posiciones cuando vemos que se van poniendo atractivas, tenemos marcados unos niveles en los que creemos que tenemos que dar pasos adelante en la posición y la última caña que teníamos puesta era $102, con la suerte de que marca un mínimo no histórico, pero un mínimo de varios años en 101,80. O sea, por 20 céntimos tuvimos la gran suerte y además es que era la orden más grande la que ya nos completaba, ¿no? Ahí fue donde compramos el mayor número de acciones. Yo justo venía de estar viajando por Estados Unidos y Canadá y viendo pues lo que allí estaba sucediendo, lo que contaba en aquel episodio de pues que estaba devorando cuota de mercado desde las dos costas. Pues nosotros nos salíamos de la foto del pesimismo y de la narrativa de mercado de que la tesis de Tesla estaba rota, diciendo pues que habíamos construido una posición importante y no solo no estaba rota, sino que lo que iba a pasar era inevitable llegado a ese punto, ¿no? Algunos podrían decir inevitable que se vaya al carajo en aquel momento, ¿no? Pero nosotros pensábamos que no, que era inevitable que fuese una buena inversión, es decir, que era inevitable que Tesla terminase siendo un líder importante en aquello de la transición energética. En aquel capítulo hicimos mucho hincapié en por qué creíamos que Tesla tenía muchas posibilidades de seguir ganando cuota de mercado, en por qué creíamos que sus eficiencias operativas y sus ventajas competitivas eran estructurales y no coyunturales frente a la competencia, que se habían quedado los competidores muy dormidos ya desde hacía años y que ya llevaban una desventaja que les iba a ser muy difícil de recuperar, y por qué los diferentes lobbies y los diferentes grupos de interés de las grandes OEM, de las grandes automovilísticas, impedían que estas compañías tan grandes, estos dinosaurios, se adaptasen rápido para poder competir. Y que pues Tesla, trasladando sus economías de escala, sus eficiencias operativas y la caída de costes que le producía tener cada vez más volumen, trasladándoselo al consumidor final, para que ese círculo virtuoso de gano más cuota, cada vez me cuesta menos producir cada unidad y esa bajada de precios se la traslado a los consumidores para que a su vez sean más atractivos mis productos frente a la competencia y yo vuelva a ganar cuota. Esas economías de escala compartidas que acuñó Nick Sleep en sus cartas del Nomad Fund de 2001 a 2013, que hizo pues retornos de más del 20% anual compuesto, y básicamente en muchos de los momentos tenía 3 posiciones, que eran Amazon, Costco y Berkshire Hathaway, ¿no? Y estas
shared economies of scale, o sea, de las economías de escala compartidas, específicamente aplicadas a Costco y a Amazon, de cómo se volvían cada vez más eficientes y ellos traspasaban a sus consumidores finales esos descuentos para que sus productos fuesen cada vez más atractivos. Pues Tesla estaba haciendo exactamente lo mismo. O sea, las bajadas de precios que estaba aplicando en sus productos era porque cada vez, o sea, lo comentamos en el capítulo inicial, ¿no? Llevaba años bajando, pues empezando por modelos más luxury, con modelos cada vez más masivos, y cuando iba mejorando sus eficiencias y ganando volumen y repartiendo los costes fijos entre más unidades y teniendo acceso a materias primas compradas a mejor precio porque compraba cada vez más cantidad y sus fábricas, al aumentar la ocupación, se volvían más eficientes, pues vendía más barato sus productos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese capítulo hablábamos principalmente de la división de automóviles de Tesla y citábamos por encima algunas de las grandes opcionalidades que existían en la tesis, tanto en lo referido a la conducción autónoma como a la división de servicios, energía y a muy futuro robots humanoides, ¿no? Posteriormente a aquel capítulo las acciones se recuperaron ligeramente, que ligeramente en el caso de Tesla pues es que se vayan de 100 a 300, y en verano de 2023, o sea, solo unos meses después de que hiciésemos ese capítulo, las acciones se habían triplicado, llegando a 300 y pico, 313, 315 dólares por acción, prácticamente duplicando el precio medio que nosotros teníamos, que compramos las últimas a 100, pero nuestro precio medio estaba en 170 y nosotros pues en ese momento ya estábamos haciendo casi por 2 en el conjunto completo de nuestra posición, ¿no? Parecía que pues había sido un acierto y que ya pues se había acabado la época del sufrimiento. Mr. Markets se esfuerzan a enseñarnos que sufrimiento vas a tener y mucho para que las cosas te terminen yendo bien, ¿no? A continuación viene otra caída más del 50%, porque recordaréis, nosotros estábamos comprando la primera caída desde 414 dólares a 100, no nos la comimos entera porque a 200 y pico ya empezamos a comprar, pero es que los que venían desde arriba se habían experimentado un 75% de caída, pero sí que esta segunda nos la comimos entera, desde 300 y pico. En abril del 24, o sea, un año después, o sea, parecía que ya la inversión iba bien, otro año entero, desde verano de 2013 hasta abril de este año, vuelven a cotizar las acciones por debajo de 140 dólares por acción. Y nosotros, en el conjunto completo de nuestra posición, después de estar prácticamente duplicando, volvemos a incurrir en ligeras pérdidas, que os decía que la tenemos a 170. Cuando estaba a 140 es, joder, casi habéis duplicado la inversión, no has soltado ni una sola acción y ahora te hace un menos 50 y vuelves a estar a pérdidas. Joder, qué burro, porque no vendiste ninguna acción y demás. Y entonces nosotros, en mayo de este año, estamos hablando de hace 8 meses, o sea, en 8 meses hizo los mínimos, exactamente hace 7 meses, que nosotros estábamos publicando el segundo capítulo en el que hablábamos de Tesla, para decir, está rota la tesis de inversión en Tesla. Y era el capítulo 91, si lo queréis repasar también, en el que, pues, como os podéis imaginar con este título, pues, ¿de qué hablábamos? Pues hablábamos de por qué creíamos que la tesis para nada estaba rota, y por qué comentábamos que la situación del sector pues era muy difícil, con tipos de interés muy altos, con retirada de ayudas en países muy importantes, principalmente en Europa, pero especialmente en Alemania, con recesión en China, pesimismo en máximos y el mercado ya descontando pues que la transición al vehículo eléctrico pues se había frenado, que todo esto ya no iba a ir para adelante. Y comentábamos que con el pesimismo tan alto como estaba, nosotros lo que veíamos de los desarrollos que estaba viendo en Tesla y sobre lo que comentaba el management en las conference call y demás, es que los factores más importantes de la tesis de Tesla seguían en plena forma. Que pues probablemente en un año tan difícil como estaba siendo 2024, las ventas de Tesla probablemente en unidades de vehículos se quedarían o planas o subirían ligeramente frente a la competencia que estaba desplomándose y empezando a despedir empleados en decenas de miles, y que en realidad pues una parte muy importante del valor presente de Tesla, con independencia de cuántos coches vendiese este trimestre, pues ya estaba en la conducción autónoma y en el Optimus, ¿no? en los robots humanoides, y que creíamos que era un gran acierto que Elon Musk hubiese apostado por el full self-driving y por la conducción autónoma total, y no por seguir sacando modelos baratos frente a los que cuando viniese la oleada de vehículos chinos, pues no, si tu ventaja competitiva es tener el modelo más barato del mercado, va a durar poco esa ventaja competitiva, ¿no? Así que bueno, como veis, dados todos los acontecimientos de 2022 hasta ahora, creemos que
había que dar un poco esta explicación para que no vaya a pensar nadie y que si alguien se une a nuestro podcast o por primera vez nos escucha hablar de Tesla hoy, que no pequemos o que no vayamos a parecer que pecamos de ser partidistas, hablando ahora que las acciones de Tesla están subiendo y mucho, porque todas las veces que hemos hablado las acciones de Tesla estaban en mínimos y el pesimismo en máximos, que es un poco al contrario de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Porque existían serias dudas de que la estrategia de la compañía y la valoración de sus acciones fuesen adecuadas. Bien, hoy, tercer capítulo específico, aunque hemos hablado más veces de la compañía que en estos episodios, esos han sido los episodios en los que hemos hablado concretamente de la tesis de Tesla. Hoy es el tercer episodio que estamos titulando Burbuja en Tesla, ¿cuánto vale su full self-driving? ¿Cuánto vale su conducción autónoma? Y pues las acciones de Tesla están ahora, hace un rato, la última vez que lo vi, a $450 por acción, ha hecho nuevos máximos históricos. Recientemente ya han estado muy cerquita de 500, con una revalorización de más del 80% year to date, y se han multiplicado por más de 4 veces desde los mínimos de que os decía, de enero de 2023, pero con todos estos vaivenes, solo desde los mínimos de abril de este año, estamos hablando de hace 8 meses, las acciones de Tesla se han multiplicado por más de 3 veces. Estaban por debajo de 140, están a 450, por más de 3 veces. Claro, esto pues ha llevado a una compañía que nosotros hacemos posiciones estándar del 3-4%, con esta revalorización muy superior al resto de la cartera, a convertirse pues en la principal posición de nuestro fondo. Es el número 1 ahora mismo, ¿no?, de la cartera de acción global, con una rentabilidad promedio, digamos, del total de nuestra posición, de las que habíamos empezado a comprar a 200 y pico, incluyendo la última que compramos a 100 y algo, del 164% en un poquito más de 2 años, ¿no? Una TIR superior al 60% anual compuesta. ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿cómo puede ser que una compañía de este tamaño, además, que no es una microcap, pueda experimentar pues revalorizaciones de este tipo en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que una compañía que hace nada capitalizaba 400, 500 billion y un poquito antes, ya si no solo con que nos veamos a 2019, ya no estamos hablando de larguísimo plazo, estamos hablando de 5 años, pues capitalizaba 60, 70 billion? ¿Cómo puede ser que el mercado tenga unas fluctuaciones tan importantes de una compañía que capitalizaba 60 o 70 y poco después 400, le meta estos vaivenes y que ahora esté cerca de 1,5 trillion en tan poco tiempo, ¿no? ¿Estaba el mercado equivocado antes o está el mercado equivocado ahora? Porque en uno de los dos momentos tienen que estar cometiendo un error, porque si en tan poco tiempo los vaivenes son tan fuertes en la cotización, digamos que habrá una gama de grises o habrá una valoración intermedia, pero o a 1,5 trillion o hace nada a 400, si la ha multiplicado por 3 en 8 meses, en alguno de los dos momentos se había pasado de la raya. Bueno, pues hoy trataremos de responder a estas preguntas. ¿Esta volatilidad enorme es sinónimo de riesgo en inversión? Porque esto ya no es solo para Tesla, esto es genérico para nuestra actividad intentando rentabilizar el dinero. ¿Volatilidad es siempre sinónimo de riesgo? Entonces, pues lo primero que voy a intentar decir aquí es un aprendizaje muy importante de estos últimos años, y no solo con la tesis de Tesla, con todo lo acontecido desde 2020, la enorme volatilidad que hemos vivido, especialmente en 2022, y lo que ha pasado posteriormente con algunas de las compañías más importantes de nuestra cartera, y estos aprendizajes de los grandes inversores que conforme lo vas experimentando en tus propias carnes, pues te va quedando cada vez más grabado a fuego, que es muy, muy diferente leerlo en un libro, que te lo digan, a que lo experimentes tú en tus propias carnes. Se aprende mucho mejor cuando tú lo has experimentado en el camino inversor, por eso nadie te puede copiar, o sea, nadie, aunque tú le digas las cosas con 50, 60, 70 años a una persona joven, nunca va a poder interiorizarlo de la misma manera hasta que él haga el camino. Por eso es muy difícil copiar a los inversores muy experimentados, y cada uno tiene que ir haciendo llenando sus alforjas de experiencias y de muescas en la culata, porque eso no te lo va a poder copiar nadie, ¿no? Pues ese aprendizaje es que el mercado está para servirnos. No tenemos que discutir sus decisiones ni sus valoraciones, sino que pues en algunos casos, cuando se dan ciertas situaciones, una vez las has analizado en profundidad y reúnes toda la información posible y te acercas a lo que crees que es la verdad, hay situaciones que no hay que tratar de entenderlas, simplemente hay que aprovecharlas.
A eso nos referimos con esa frase tan buena de los grandes inversores, especialmente Buffett y Munger, que te decían pues que el mercado está para servirnos. Bien, desde entonces, ¿cuáles han sido los acontecimientos más importantes para la valoración de Tesla? ¿Cuáles han sido los eventos que han llevado a las acciones a moverse tan fuerte en este periodo de tiempo? Bien, los principales eventos que han acontecido en los últimos tiempos que han sido importantes para la valoración de Tesla han sido el evento We Robot, que fue un evento en el que Tesla presentó novedades importantes de las que ahora hablaremos, los resultados del tercer trimestre de 2024, la victoria de Donald Trump y el release de la versión 13 de Full Self Driving. En el evento de We Robot, que fue un evento que inicialmente estuvo planificado para agosto y que posteriormente tuvieron que atrasarlo para octubre, porque decían que tendrían más novedades que presentar si simplemente lo retrasaban un poco. Cuando ese evento se retrasó ya le pegaron a las acciones por 2 meses de que el mercado es tan ansioso por tener las novedades a corto plazo que simplemente cuando te retrasan un evento y dicen no, pues es que no estaba preparada la compañía o qué estará pasando, ya pongo oportunidades. O sea, no dejan de pasar trenes por motivos que realmente son muy, muy poco relevantes para una tesis a largo plazo. Y realmente si analizas toda la información te das cuenta que Tesla estaba avanzando y que realmente para preparar un evento como el que hicieron después en octubre, pues necesitaba de tiempo de preparación para enseñar todo lo que enseñaron, ¿no? En ese evento que se hizo en los platós de la Warner, en Los Ángeles, principalmente lo que sucedió fue que Tesla le enseñó al mundo en lo que probablemente lo veremos a lo largo de los próximos 5 a 10 años, en lo que probablemente termine siendo un evento muy momento iPhone 2007 para Apple. Le enseñó al mundo un vehículo de 2 puertas con un gran maletero detrás que se conduce sin volante y sin pedales y que te recoge reservándolo con una aplicación y te lleva a donde tú quieras. Ese es el Cybercab o el robotaxi de Tesla. Además, en ese mismo evento en el que empezaban con Elon Musk saliendo de un edificio, montándose en el vehículo y lo llevaba al otro punto de la presentación y ya se veía que era un vehículo pues muy especial, muy futurista, de color dorado, sin volante ni pedales, pues enseñaron también avances en robótica con una mano que tenía muchos más grados de movilidad frente a los 11 grados de movilidad que tenía la mano del robot Optimus anterior. Este ya tenía 22 grados y era una mano mucho más con movimientos humanos. Y además pues hubo la posibilidad de que todos los asistentes se montasen en los vehículos. Tenían como 50 vehículos dando vueltas por los platós de la Warner, todos sin volante, y le decías que te llevas a diferentes edificios y se veía como la gente se montaba y los iban llevando, ¿no? Había, no recuerdo la cifra, pero no sé si 1.000 o 2.000 personas en ese evento. O sea, era un evento de asistencia masiva y no hubo ni el más mínimo incidente. Tenían por allí también Model S y Model 3 circulando y no hubo ningún evento. Había bicicletas, había mucha gente y salió todo perfecto. Las críticas de los días siguientes vinieron porque los robots humanoides que tenían trabajando estaban teleoperados. Después, cuando hablemos de Optimus, probablemente nos paremos algún momento para hablar de si es importante o no esto de que los robots humanoides no estuviesen haciendo todos los movimientos de manera completamente autónoma y los estuviesen operando a distancia trabajadores que tenían pues puestos los sensores para teledirigir, digamos, con sus movimientos a los robots, y porque creo que la parte de la tesis de Tesla dependiente de los robots humanoides de Optimus es algo a lo que debemos mirar más a largo plazo que la conducción autónoma. Bueno, en ese evento realmente ya le estuvieron mostrando al mundo hacia dónde iban a ir los tiros y porque Tesla es una compañía cada vez menos de vehículos y cada vez más de transporte. ¿De acuerdo? Es algo importante en lo que quiero hacer hincapié para lo que hablaremos después, de que Tesla ya no va a ser una compañía tanto que te va a vender el vehículo, se acabó su negocio, tú te lo llevas para casa y tú te lo guisas y tú te lo comes, sino que va a integrar verticalmente el transporte a nivel mundial. ¿De acuerdo? Bien, posteriormente a ese evento salieron los resultados de Tesla del tercer trimestre de 2024 y en estos resultados la reacción fue tremendamente positiva de la acción, porque no solo se vio que las entregas que estaban haciendo de vehículos, que había sido un dato bueno el de entregas y que probablemente Elon Musk a principios de año no había mentido al decir que probablemente este año terminarían creciendo ligeramente frente al año anterior,
sino que además Tesla había conseguido reducir adicionalmente los costes unitarios, cosa que parecía ya, llegado a principios de 2024, parecía casi imposible, y que con la escala del Cybertruck, que es este vehículo pues, que es como una camioneta para especialmente el mercado norteamericano, que tiene pues, líneas muy de escuadra y como muy gigante, que parece que es... pues mucha gente dice directamente que es muy feo, ¿no? Que es horroroso, y resulta que es ahora mismo ya la pickup más vendida de Estados Unidos, de eléctricas y no eléctricas, o sea, una cosa, y vale cerca de $100,000. Bueno, pues es un vehículo que tiene costes de producción altos, y decían que habían llegado ya a break-even en los costes de Cybertruck con las ventas que tenían, lo cual estaba haciendo que los costes unitarios, pues al escalar la producción del Cybertruck, volviesen a tener una bajada importante, y eso estaba haciendo que los márgenes de la división de automoción de Tesla se estuviesen recuperando muy bien, pero es que además unos meses antes habían sacado una aplicación que se llama AS, como trasero en inglés, que es Actually Smart Summon, que es una utilidad en la aplicación de Tesla que le permitía a los propietarios de Tesla que estuviesen suscritos al Full Self Driving en centros comerciales y entornos cerrados en los que no estuviese abierto la circulación, les permitía bajarse del vehículo en la puerta del centro comercial y que el coche se fuese solo a aparcar, y que cuando lo fueses a recoger no tuvieses que moverte por el parking hasta encontrarlo, sino que le decías dónde estabas y el vehículo venía a buscarte solo. Ese AS, Actually Smart Summon, que son los típicos nombres que pone Tesla, que son bastante troll o digamos incluso riéndose de sí mismos, es porque el Smart Summon anterior que habían sacado funcionaba bastante mal. Entonces Actually, que es un false friend en inglés, que no significa actualmente, sino que significa en realidad Smart Summon es en realidad sí que este es listo, porque el anterior era tonto, que no funcionaba bien. Ahora sí que lo hemos conseguido afinar para que funcione bien. Bien, los vídeos de las personas en los centros comerciales, como si fuese un chofer que te recoge, sin que venga nadie conduciendo, y la gente quedándose loca porque el coche iba solo sin conductor por el parking, mirándolo con el carro parando. Este coche va solo. Se hicieron virales de tal manera que sabemos cómo son este tipo de cosas en las redes sociales. Tuvieron tal número de altas en Full Self Driving para probar el Actual Smart Summon que los márgenes incrementales que le produce a Tesla un software que ya lo tiene desarrollado y que vale o $7,000 de golpe o $200 al mes, que hacen ofertas temporalmente que te lo descuentan y cuesta $100 al mes, le había entrado tal cantidad de usuarios en el Full Self Driving que estaba empezando a ser muy aditivo para los márgenes de la división de automóviles. Con lo cual, si los costes de tu hardware bajan y empiezas a sumar software de alto margen, el mercado empieza a ver que están pasando cosas bastante diferentes aquí a lo que suele pasar en una compañía de autos tradicional. Bien, tenemos el evento We Robot, tenemos los earnings del tercer trimestre y a continuación vienen las elecciones americanas. No voy a contar aquí el apoyo en la campaña de Trump de Elon Musk, no solo económicamente, que se habla pues que ha hecho donaciones de $250 millones y cosas así, sino la cantidad de veces que fue a mítines públicos a apoyar a Donald Trump en su campaña. Teóricamente, pues para defender conductas más anti-woke o frenar la inmigración masiva, frenar el gasto público desmedido, bajar los impuestos y bajar la regulación para que las empresas puedan emprender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, colateralmente, la victoria de Trump es enormemente importante para Tesla, porque parece que Trump, que como dije en el primer episodio, pues a continuación designó a Elon Musk como directivo del programa DOGE, de Department of Government Efficiency, para reducir los gastos y reducir la regulación y reducir los costes del Estado americano. Parece que podría ser que promoviese una regulación federal y no estatal en Estados Unidos para que se desarrolle la conducción autónoma. A continuación contaré un poco, vamos a hablar a lo largo del episodio de todo este tema del Full Self Driving y de por qué es tan importante para Tesla. Una de las cosas de las que yo me daba cuenta cuando iba viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, especialmente a nivel competitivo, es que probablemente Tesla llega a un punto en el que el principal riesgo para su tesis o los principales frenos que tenga para convertir este negocio en uno de los activos
más lucrativos jamás creados por el hombre sea la regulación. Primero porque al final estamos hablando de algo tan delicado como un vehículo que transporta gente sin estar ni teledirigido ni ir por raíles como va un tren, por carreteras abiertas en las que hay muchas otras personas conduciendo y a velocidades en las que pues, un accidente puede llegar a ser mortal, ¿no? Entonces, realmente los reguladores no solo van a pedir que la tasa de accidentes sea igual a la de un humano, van a pedir que sea muy inferior, porque la sociedad, nuestra sociedad como humanos, realmente va a tratar muchísimo peor el error de una máquina que el error de un humano. O sea, cuando haya una mínima problema, un mínimo error del software de Tesla y haya un accidente y haya víctimas mortales, va a ocupar todas las portadas de prensa. Y realmente hay errores humanos que cuestan vidas todos los días en las carreteras. Con lo cual, en primer lugar, la delicadeza de este software y la delicadeza de la conducción autónoma va a implicar que el despliegue y el desarrollo del full self-driving vaya despacio, y de hecho estamos viendo a Waymo encontrarse con bastantes problemas para ir luchando contra los reguladores en cada uno de los estados a los que pertenecen las ciudades en las que despliega su conducción autónoma, sino que yo, a mi modo de ver, viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, y me voy a anticipar quizá varios años a que empiecen a pasar ese tipo de cosas, y viendo cómo se las gastan los departamentos de antimonopolio, departamentos pro competencia, con las compañías tipo Google, Meta, Amazon, Microsoft, etc., creo que hay bastantes posibilidades de que llegue un momento en el que los departamentos antimonopolio estén vigilando muy de cerca a Tesla y al full self-driving, porque podría ser que tuviese un activo con posibilidades de tener altas cuotas de mercado en un tan gigantesco como el transporte de viajeros y mercancías a nivel mundial. Entonces, ahora entendemos un poco mejor por qué después del evento We Robot, que no fue especialmente alcista en sí, pero tardó unos días en asimilarse, los earnings del tercer trimestre, llega la victoria de Donald Trump, al que Elon Musk había apoyado tan fuertemente en la campaña previa, y además la victoria de Trump es tan contundente que despeja cualquier tipo de dudas sobre las posibilidades de promover leyes federales que promuevan la conducción autónoma, pues claro, se despejan muchas dudas al respecto de la posibilidad de que Tesla escale rápido este software que, como hablaremos ahora, no falta mucho tiempo para que ya solo dependa de cuestiones externas a ellos a nivel regulatorio y demás, el poder escalarlo. Hablamos a varios millones de vehículos a nivel mundial con una descarga de software. Es decir, no teniendo que comprar todos esos vehículos a otras compañías automovilísticas porque esos vehículos ya están en la carretera. Y a continuación, Tesla publica o descarga o digamos hace el release de la versión 13 del Full Self Driving, que pues es la primera versión que está entrenada en el clúster de Texas, donde están acumulando, pues iban a finales de octubre por 30.000 GPUs de Nvidia, y hablaban de que este año podrían terminar en torno a las 100.000. Y pues parece que las mejoras están siendo exponenciales en ese software, ¿no? Ya pues si queréis buscarlo podéis entrar en YouTube y ponéis V13 FSD Tesla y veis a la gente pues alucinando con viajes completos de una hora entre ciudades, en zonas de atascos, en situaciones muy delicadas en las que ya no tienes tú que ponerlo en la carretera a circular el coche y luego te lleva ya por la autopista o por la carretera, sino que lo hace todo de manera integrada, ya desaparca, ya aparca, ya te lleva de vuelta a un punto de recarga, con ninguna intervención humana por el camino, incluso anticipando esas situaciones de riesgo como que cruce un animal en la carretera por la noche, que ellos, el software, sí que lo ve y los humanos no lo vemos, o sea, está comportándose incluso en algunas situaciones mejor de lo que lo haría un humano, de manera muy fluida y con situaciones complejas como que aparezca un coche parado con los 4 intermitentes en una zona donde no debería estar aparcado y que haya una línea continua y venga otro coche enfrente, y se comportan de manera muy humana, sabiendo que en ese caso tiene que saltarse la línea continua, incluso aunque se esté incorporando un coche, ya ve que está frenando, pasa, busca su nuevo lugar y se incorpora de nuevo al tráfico, cosas que parecería imposible que una máquina interprete tan rápidamente cómo tiene que comportarse, incluso rompiendo las reglas de tráfico,
para continuar haciendo una conducción fluida y que sea la menos arriesgada posible. Todo esto solo es posible con dos cosas fundamentales que solo tiene Tesla a nivel mundial, que son grandísimas cantidades de datos en conducción real, no en simulación, de los millones de vehículos que tiene Tesla en la carretera interpretando datos, en vehículos que son suyos y que están optimizados para que su software interprete a la perfección los datos que vienen de esas cámaras, es decir, tiene el ecosistema ya de software más hardware, que es la única empresa del mundo que lo tiene, porque Waymo tiene que comprarle los vehículos y decirle qué LiDARs, qué sistemas caros quieren montar en cada uno de esos vehículos y luego ir desarrollando el software con mucha menos cantidad de datos, y además Tesla ahora poniéndose mucho las pilas en cantidades de computación que están en primer orden a nivel mundial, como las Big Tech, digamos, con clústeres de computación para entrenar todo ese modelo con toda la fuente de datos, la materia prima, como dice Elon Musk, es el que más materia prima tiene, capacidad de computación, y el software está con mejoras exponenciales. La versión 13 se habla de por 5, por 6 en la mejora en el número de intervenciones por milla conducida, y estamos hablando ya de que entre la versión 13 y la 14 las intervenciones por milla podrían alcanzar las 10.000, que ya sería un nivel mejor que digamos, o sea, es que estamos hablando de que cada 500.000 millas hay un accidente en conducción autónoma, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una intervención crítica a cada 10.000 millas, ya es mejor que lo que hace Waymo a día de hoy, y estaríamos hablando de una tasa de errores muy inferior a la que cometen los humanos. El mercado ha visto todo esto y ha visto que esto ya es inminente, que a nivel regulatorio tenemos mucha más visibilidad, que los vehículos autónomos de Tesla son inminentes y que, pues entonces hay unos cuantos analistas que se han puesto a hacer números, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos hecho nuestro trabajo y también nos hemos puesto a hacer unos cuantos números para intentar deciros aquí hoy por qué puede ser tan importante la conducción autónoma de Tesla. Entonces, ¿por qué es tan importante el Full Self-Driving de Tesla? Antes de pasar a ver un poco el panorama competitivo y valorar si realmente es una burbuja la valoración de Tesla o no y cuánto puede valer la conducción de autónoma, el Full Self-Driving de Tesla, para ver si están sobrevaloradas las acciones, ¿por qué creemos que la decisión de Elon Musk es tan acertada frente a la posibilidad de seguir sacando coches más baratos, ¿no? Seguir sacando un coche compacto que es de venta más masiva y mantenerse como una compañía mera de hardware? Bueno, principalmente, lo comenté en alguno de los capítulos que hablamos de Tesla, el software que está poniéndole Tesla encima al hardware que ya vendía es probablemente uno de los softwares que va a ver la humanidad con mayor ventaja competitiva y moat o foso defensivo más impenetrables que podamos ver en las próximas décadas. Porque la cantidad de datos que hace falta tener para entrenar ese modelo de manera que no se cometan errores y llegar a tener un modelo de software que no solo cuando tú lo tengas en tu propio vehículo, sino cuando los vehículos que estén alrededor también tengan ese software y se comuniquen entre ellos, la posibilidad de que deje de existir accidentes en los que pueda haber muertos, heridos graves, por supuesto que es un gran avance para la humanidad, es solucionar una necesidad de una manera mejor. Pero además de ello es que ese ecosistema convierte el negocio de automoción, el negocio de transporte, en un negocio de muchísima más calidad, en el que una parte importante del servicio es de coste marginal que tiende a cero, con lo cual tienes un negocio de mucha más ventaja competitiva, con un pago recurrente mensual por ese servicio, cosa que no existe en las compañías de automóviles que te pagan una vez por el hardware y ya está, con lo cual tienes un negocio de mucho más alto margen, de mucha más recurrencia, de muchísima más ventaja competitiva y que para nosotros, frente a la posibilidad de sacar un coche de 20.000 o 25.000 dólares, que muy pronto lo vas a tener en el escaparate de enfrente de las compañías que se han especializado siempre en producir más barato, ¿tú qué quieres convertirte en el ecosistema de Apple con su iOS cerrado, impenetrable y que cualquiera que quiera tener el producto y el servicio de más calidad va a tener que comprarse el vehículo de mejor margen y además el que tiene los servicios más recurrentes? ¿O quieres convertirte en un Huawei, Xiaomi, Samsung, etcétera, que es iPhone y luego todos los demás? Para nosotros es un gran acierto por parte de Elon Musk el centrarse
en el servicio más difícil de imitar, el que más ventaja competitiva tiene, el que probablemente tenga los márgenes incrementales más elevados, el que te diferencia tanto del resto de compañías de automóviles. De hecho, cuando se habla de que la gran mayoría de las OEM probablemente terminen licenciando el Full Self Driving de Tesla y pagándole un royalty muy importante a Tesla por ese software que ellas no han desarrollado, yo siempre digo, pues espero que no lo hagan. Porque si tú tienes un software que es completamente imposible de imitar y puedes mantener tu ecosistema de hardware y software cerrado, que cualquiera que quiera tener esa conducción autónoma te puede comprar tu vehículo y con su software, ¿por qué le vas a dar esa ventaja al que no ha desarrollado ese software para que su vehículo se diferencie menos de los tuyos porque tiene ese mismo software? Es como si en 2007 a 2010, Apple decide licenciar iOS y el mejor sistema operativo para móviles, ecosistema cerrado, se lo da a todas las compañías chinas o a Samsung, etc. Y la gente que dice, bueno, el hardware es verdad que la cámara no es tan buena, etc. Pero bueno, teniendo iOS igual, pues me compro el Huawei que vale 200 en vez de 1200. Pues yo espero que Tesla no haga eso. Yo espero que Tesla... Hablaremos ahora de las capacidades productivas y por qué Tesla puede escalar muy bien, porque alguien que no tuviese las fábricas de vehículos podría decir, claro, si tú solo tienes el software, si tú eres una compañía que se ha dedicado a picar código y a entrenar el modelo, pero no tienes el hardware, tú para escalar y que cada vez más vehículos tengan tu software, tienes que licenciarlo a las compañías de automóviles. Pero es que Tesla tiene capacidad para fabricar 2 millones de vehículos este año y probablemente a lo largo de los próximos 5 años puede estar fabricando más de 5 millones de vehículos al año. Con lo cual ellos mismos pueden escalar el software en su hardware. Por eso espero que no lo licencien. Por eso es tan importante que Elon Musk haya tomado esa decisión, que se verá como algo realmente criticado en el momento, porque cuando dijo que no se iban a centrar tanto, sí, sacaremos modelos más económicos basados en la plataforma del Model 3 y del Model Y, con las mismas líneas de producción, pero el sistema nuevo de producción, que es mucho más eficiente, con fábricas nuevas y con una plataforma nueva para el Cybercab, va a venir en 2026 y 2027 y todos nuestros esfuerzos se van a centrar en el software de conducción autónoma, el Full Self Driving. Aparte de Optimus, hablaremos después, pero Optimus está más lejano, tiene un valor, ya lo comentaremos después, que puede llegar a ser muy superior a toda la conducción autónoma, pero es algo que creo que está lejano en el tiempo y que todavía no debemos ir en ese capítulo. Hemos empezado hablando de los coches de Tesla. Ahora estamos hablando del software de conducción autónoma. En el futuro habrá un tercer capítulo de Tesla, que son rampas sucesivas de crecimiento, olas de crecimiento en las que está embarcada Tesla. Una primera ola, los vehículos, la segunda, la conducción autónoma a nivel global, y creo que la tercera será la disrupción en la mano de obra a nivel global. Pero creo que esa ha sido una grandísima decisión. ¿Cuál es el panorama competitivo? ¿Por qué creo que el Full Self Driving de Tesla realmente tiene muchas posibilidades de escalar muchísimo más rápido de lo que han escalado jugadores como Waymo de Alphabet? Bien, recientemente veíamos algunas noticias de que Waymo puede ser que en el 2026 empiece a ofrecer sus servicios en Miami. Sabemos que pues, entre San Francisco, Los Ángeles, pues han ido abriendo Phoenix en diferentes ciudades. Pero los avances de Waymo en diferentes ciudades han sido siempre muy lentos. Siempre realmente Waymo, cuando empezaba en una ciudad, tardaba mucho tiempo en decidirse a ir a otra ciudad nueva. Tirando un poco del hilo, pues vemos que no solo tiene que ir ciudad a ciudad, sino que cuando va a abrir en una ciudad, tarda un año entero en abrir esa ciudad con conductores reales que van en los vehículos, mapeando la ciudad, todas las posibles situaciones que pueden suceder ahí. Claro, no sé si nos damos cuenta de que Tesla tiene ya conductores reales a 7 millones de vehículos en el mundo, de todos los vehículos que ha vendido, no en Miami, en Los Ángeles y en San Francisco, en todas las ciudades del mundo, tomando datos en tiempo real que ellos ya tienen. Tienen una ventaja de datos y una exponencialidad, según va aumentando el tamaño de su flota, de almacenaje de esos datos que están entrenando en tiempo real, que realmente no son simulaciones, son datos reales, que la diferencia de velocidad a la que puede escalar el Full Self Driving de Tesla frente a Waymo, que tiene que ir un año antes a empezar a recorrer cada una de las ciudades con conductores reales, con flotas de 1.000, 2.000 vehículos, que no tiene nada que ver con flotas por millones. Claro, pues al no tener la flota y no fabricar coches, no le queda más que hacer acuerdos con otros fabricantes a Waymo. Tiene un acuerdo con Hyundai, oye, necesito que me entregues
pues tantos cientos de vehículos en los que pongas el LiDAR, las cámaras, todos los sensores, estos coches pues tan feotes que van con toda su parafernalia, que se hablaba de que llegaran a costarle $200,000 por unidad. Ahora ya los LiDAR están bajando de precio, pero siguen costándole. Cada Waymo cuesta mucho más que un vehículo de los que podemos comprar en los concesionarios o de los que va a tener Tesla en sus propias fábricas a coste de fabricante, además, ¿no? Entonces, pues claro, cuando ves que Alphabet además no tiene solo este frente, sino que pues Waymo está, de hecho, dentro de la división de Other Bets de Alphabet. Tiene su buscador, tiene su YouTube, tiene su Google Cloud y muchos frentes, que si la inteligencia artificial, Gemini, que si le atacan por un lado o por el otro, pues lógicamente Other Bets tiene a otros inversores y de hecho hacen rondas de financiación y de hecho Alphabet está reduciendo el porcentaje de participación que tiene en Waymo, ya no es el accionista exclusivo. Frente, pues como hablábamos en la tesis de Spotify, tienes a un jugador que está volcado única, exclusivamente en la disrupción del transporte a nivel global, como es Tesla. Entonces creo que las posibilidades de que Tesla, con esa flota de vehículos que ya tiene y con una simple descarga de software, porque no hay que cambiar nada en el hardware del vehículo, no hay que ponerle una cámara nueva, no hay que ponerle un sensor LiDAR, no hay que ponerle un radar, sino que pues todos esos datos que tienes, en el momento en el que tú tienes ese software descargado, te puedes ir a cualquier ciudad del mundo y el coche va a poder ir solo. Las posibilidades de que la escala a nivel global sea muchísimo más rápida que la de cualquier otro jugador, y hablamos de Waymo, pero es que Waymo es el más avanzado de todos los jugadores que están intentando la conducción autónoma. Probablemente en China haya alguna marca de vehículos que pueda tener las dos cosas, ¿no? El hardware y el software. El software ya se empieza a especular con la posibilidad de que realmente China le está dando entrada al software de conducción autónoma de Tesla con el acuerdo de los mapas de Baidu, que es la Google China, como si fuese el Google Maps, pero de China, dice, ya te copiamos todos los vehículos eléctricos, nos vamos a quedar atrás en conducción autónoma, dejadnos que te copiemos el software también, ¿no? Pues habrá empresas chinas que se lo copiarán, pero lógicamente van con años de desventaja. Y cuando lleguen al punto donde está Tesla hoy y tengan la flota de vehículos que tiene Tesla hoy, pues probablemente ya estemos haciendo un momento en ese capítulo en el que veamos muchos flujos de caja de Full Self Driving entrando en la cuenta de resultados de Tesla y probablemente ya estaremos empezando a hablar de el robot humanoide de Tesla que ya está a punto de llegar, ¿no? Entonces, creo que el panorama competitivo de Uber, Lyft, etcétera, claro, hablaremos ahora de la valoración, pero no solo es una compañía centrada en una única misión y que además tiene el hardware y además tiene el software, sino que pues creemos que puede disrumpir la parte más importante de la cadena de valor del transporte, que está en la mano de obra de la persona que conduce ese vehículo. Porque si en vez de Waymo hablamos de compañías como Uber, que realmente recientemente, cuando estaban las acciones de Tesla empezando a subir, cuando pasaron todos estos acontecimientos de los que hablaba, empezaron a caer las acciones de Uber y de Lyft. Porque Uber aún tiene el delivery de comida, pero es que Lyft ni siquiera eso, solo es una aplicación en la que los conductores con sus propios vehículos suben sus servicios a la aplicación y ellos se quedan con un take rate por el servicio del conductor, pero la parte más importante de esa cadena de valor, recordaréis lo que decía en el primer capítulo, los conductores de Uber, cuando yo les preguntaba, oye, ¿por qué te cogiste un Model 3 o por qué te cogiste un Model Y? No, porque con lo que me ahorro de gas, cadena de valor, energía, una parte importante, el coche eléctrico, ya estás uno de los inputs retirándolo o reduciéndolo o deflactándolo notablemente porque el coste de la energía es mucho más bajo. Y decía el conductor, bueno, es que yo con lo que me ahorro en gas, al tener el coche eléctrico, pago la cuota del vehículo. O sea, primera disrupción importante, que la que ya dijimos, las flotas de vehículos, los comerciales, los taxistas, los Uber, todos se van a comprar un Tesla, porque económicamente cuando hay una solución que es muchísimo más conveniente para los consumidores que lo que existía previamente, cuando la solucionas, cubres una necesidad igual o mejor que la solución anterior a un coste igual o mejor, es que no hace falta ni que hagas publicidad. El mercado adopta tu solución en masa. Entonces, claro, cuando hay un señor que te dice, no, es que yo con lo que me estaba ahorrando de mi vehículo, pago la cuota, lo que me ahorro en gas, pago la cuota de vehículo entero, pues es que se empiezan a comprar todos los conductores de Uber un Tesla. Pero es que a continuación te dice, no, bueno, es que nosotros en Estados Unidos y Canadá, conductores de Uber, dependiendo de la ciudad, pues haciendo unos 400 kilómetros al día más o menos, trabajando 5 días a la semana, son unos 250 días al año, ganamos, dependiendo del sitio, entre $6,000 y $8,000 al mes.
claro, tú reflexionas sobre esto y dices, este señor, el input de transporte o el input de energía que le aplica al transporte ha tenido una deflación muy importante que hace que su servicio sea mucho más conveniente, pero realmente de todas las carreras que hace ese Uber y de todos los transportes en los que lleva gente, hay una parte que es el take rate que la está ganando Uber, hay una parte que es la energía que se la está aplicando a ese vehículo que la gana pues la compañía eléctrica de turno si lo carga en casa o Tesla en caso de que lo cargue en un supercharger. Hay una parte de la cadena de valor que es el vehículo, que si es un Tesla ya lo está ganando la amortización de ese vehículo, el beneficio empresarial de ese hardware se lo está imputando Tesla, pero la parte más importante de esa cadena de valor, el que más está ganando en todo ese proceso, porque claro, Tesla si te vende un coche a 35.000, 40.000 dólares, obtiene un beneficio bruto de 5.000 o 10.000 dólares, de 10.000 ya le gustaría, una única vez. Este señor y la compañía energética estamos hablando de que paga la cuota del vehículo con lo que se ahorra en energía, pero es que este señor está ganando 5.000, 6.000, 8.000 dólares todos los meses. Estamos hablando de entre 50 y 80.000 dólares al año. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte de si es una burbuja de la valoración, pero ya veis un poco por dónde voy. Si tú eliminas a este señor, es decir, todas esas horas que estás pagándole a ese señor porque tiene que ir conduciendo el vehículo, resulta que va a haber un software que va a llevar al vehículo sin que tenga que haber nadie al volante. ¿Os dais cuenta que de la noche a la mañana la parte más costosa de la cadena de valor te la está ofreciendo una compañía que tiene un software desarrollado que va a imputarse una parte muy importante de ese valor que te está aportando, ofreciéndote una solución más conveniente a un precio más bajo que la competencia? ¿Os dais cuenta que hay una necesidad de las más importantes que tenemos los seres humanos a nivel mundial, como es el transporte, que va a poder estar solucionado de una manera mejor, a un precio más bajo, y que una parte importante, aún bajando los precios de mercado de ese servicio, va a poder extraerlo una única compañía? Ahora entendéis por qué decía que el riesgo más importante que vamos a tener aquí es la regulación, porque va a tener Tesla un negocio tan tremendamente lucrativo que la gente, los reguladores, le van a decir, oiga, esto no lo puedes tener solo tú, repártetelo entre 3 o 4 jugadores, porque esto es probablemente la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿es una burbuja la valoración de Tesla? Vamos a dar algunos datos para intentar llegar a discernir aquí un poco qué está viendo el mercado para valorar Tesla al precio al que lo está haciendo hoy, no a 140 dólares ni a 100 dólares como lo estaba valorando hace 8 meses o hace un año y medio, sino ahora en máximos históricos que está viendo el mercado para valorar a Tesla a 1,4 trillón y decir, oye, ya está, se acabó la oportunidad, esto es un poco burbuja, se ha calentado, las vendemos las acciones, ¿no? Pues vamos a intentar llegar a unos cuantos números. Bien, yo he estado investigando bastante sobre los precios por milla que ofrecen las diferentes soluciones de transporte a nivel mundial, en Estados Unidos, también aquí en España, ¿no? Pues viendo un poco cuánto cuesta un taxi, cuánto cuesta un Uber, cuánto cuesta tener un vehículo particular, cuánto cuesta no tener vehículo particular y transportarnos pues en tren o en avión, para ver un poco los costes por milla o costes por kilómetro que asumimos las personas cuando decidimos desplazarnos, para tratar de ver cuál es la solución pues en el ratio de conveniencia o digamos utilidad para mí. Pues es más conveniente que me recojan en la puerta de casa y que me lleven a la puerta del destino que tener que cogerme primero un taxi que me lleve al aeropuerto, a la estación de tren, luego ir allí, esperar a que los horarios sean fijos, no poder ir cuando yo quiera y montarme en un gran vehículo en el que van muchas otras personas y tengo que escuchar pues al de al lado pues con su película o con comiéndose sus cacahuetes, o si depende de si se ha duchado o no se ha duchado y vamos ahí todos juntos. Pero claro, pues pago también mucho menos y es flexible porque no tengo que tenerlo aparcado en casa ni pagar el seguro. Entonces he estado dándole vueltas a todo este tipo de términos para llegar a ver si realmente pues, los precios que está diciendo Tesla que puede llegar a ofrecer por milla, por cada milla que te transporte, pueden ser competitivos o no, y si todo este negocio puede tener sentido, si todo este negocio la gente lo va a comprar o no lo va a comprar, ¿no? Partiendo de la base de que no estamos haciendo un ejercicio tan a ciegas como el que vamos a tener que hacer cuando valoremos Optimus, porque cuando valoremos Optimus, probablemente dentro de X capítulos, y nos metamos en abramos ese melón, pues tendremos que estar mirando por un agujero en el que al otro lado pues no hay nada, o sea, no tenemos ningún tipo de visibilidad, porque
estamos valorando un activo nuevo que no existe. Y nosotros pues tenemos bastantes datos de transporte a nivel mundial, de cuánto cobra un taxi, cuánto cuesta la gasolina, cuánto cuesta un parking, cuánto cuesta un seguro, cuánto cuesta un vehículo nuevo, cuánto cuesta un vehículo de segunda mano, cuánto te cuesta un tren. Y pues estamos viendo también lo que cobran los Uber que sí que tienen conductor, cuánto te cuesta cada carrera de Uber a nivel mundial y cuánto te cuesta la carrera de un taxista. Y además estamos viendo la flota de Waymos ya sin conductor que tiene Google o que tiene Alphabet y cuánto cuestan las carreras de Waymo y si la gente lo adopta. Y en San Francisco, ¿cuánta gente está utilizando Waymos? De hecho, realmente, en los últimos tiempos estamos viendo que en las zonas geográficas donde Waymo ofrece su servicio, están robándole cuota de mercado a Uber y a Lyft. Entonces estamos viendo que el mercado, cuando ofreces una solución competitiva y más moderna, el ser humano le suele gustar que le satisfagas una necesidad de una manera más conveniente a la anterior, siempre y cuando el coste sea competitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco estas diferentes soluciones de transporte para ver si esto que mencionan en la conference call de Tesla, de que estamos apuntando a 20 céntimos por milla, pues si eso puede ser cierto o no y si esto es competitivo o no frente a las soluciones que existen ahora mismo que podemos escoger, desde tener un vehículo propio, viajar en tren, viajar en taxi o en Uber, o veremos si esto que ofrece Tesla es atractivo, ¿no? Bien, de buenas a primeras 20 céntimos por milla no nos dice demasiado, pero vamos viendo un poco los costes más importantes que tendría tener un vehículo particular. Bien, nosotros pues vamos a poner un vehículo de un coste medio de 30.000, que probablemente con una conducción media de unos 20.000 kilómetros al año, hay gente que hace 30.000, pero hay mucha gente que hace 10.000, entonces vamos a poner 20.000 kilómetros al año de media, que según los estudios que he visto es algo razonable, ¿no? Un vehículo, pues vamos a poner que tiene una depreciación muy importante de su valor principal a lo largo de los primeros 7 años de vida, y aunque pueda tener un valor residual. Para comparar las diferentes alternativas, vamos a poner tanto en los coches autónomos como en el coche en propiedad el valor residual a cero, porque un vehículo de 30.000 al cabo de 7 años, pues que puede valer a lo mejor 5.000, 6.000, no es algo demasiado importante, teniendo en cuenta que los 25.000 principales los has amortizado a lo largo de esos primeros 7 años. También vamos a tener en cuenta que un vehículo al que le hagas 20.000 kilómetros al año va a durar algunos años más que un vehículo al que le hagas más kilómetros o que sea de uso más intensivo, con lo cual pues esa mayor amortización a lo largo de esos 7 años va a ser más conveniente un vehículo al que le hagas menos kilómetros porque va a tardar más en depreciarse, ¿no? Entonces, bueno, pues 30.000 euros, dólares, sirve cualquiera de las dos cifras de coste del vehículo, que ahora mismo pues 30.000 te cuesta un Golf básico, o sea, ahora mismo 30.000 euros es algo que está completamente establecido para un coche normalito, vamos. Pues entre 30.000 entre 7 años, pues es una amortización anual de unos 4.285 euros me sale aquí, ¿no? Bien, vamos a poner un seguro estándar de 1.000 euros al año, los habrá de 400, y si es un coche un poco más premium los habrá de 1.500, pero 1.000 euros al año de seguro. Aparcamiento, habrá quien decida aparcarlo en la calle, pero entonces la amortización del vehículo va a ser más rápida porque se te va a deteriorar. Habrá sitios donde me diga la gente, no, es que en una ciudad grande una plaza de parking no la consigues por menos de 180 o 200 euros, y otra gente dirá, ya, pero es que en mi pueblo las hay por 50 o 60. Bueno, pues he estimado 120 de coste de aparcamiento mensual por 12 meses, 1.440 euros. Revisiones al año, revisiones periódicas, ITVs, ruedas y demás, pues he puesto 500 euros al año. Y para la misma persona que hacía 20.000 kilómetros al año, un coche de gasolina que consuma 7 litros a los 100 a 1,5 euros por litro, pues por 20.000 y entre 100, pues 2.100 euros de gasolina al año. Tenemos un coste total de ser propietario de un vehículo para que nos lleve a donde quiera a lo largo de esos 20.000 kilómetros de 9.326 euros. Estos son, si lo dividimos entre 12 meses, tener un vehículo nuevo en propiedad, un vehículo nuevo normalito de 30.000 euros, nos cuesta 780 euros al mes. Estas cuentas, que cuando las haces con un Excel te quedas alucinado, yo las hice por primera vez en el año 2010. Yo tenía un Golf del paquete cuando me fui a trabajar a Madrid en el año 2006, empecé a trabajar allí, etcétera, y no ahorraba mucho. Yo dije, joder, pues es que me cuesta ahorrar, y tenía un sueldo que era razonablemente bueno en aquella época, y me puse a hacer números a ver por qué me estaba costando ahorrar. Yo tampoco era muy gastador,
Iba a algún restaurante de vez en cuando y tal, me hacía algún viaje pequeño, pero no soy de grandes, de ropa de marca ni... Y me hice todos estos números, a ver cuánto me cuesta cada uno de... Y me encontré con esta cifra, que es muy parecida a la que hice yo en aquel momento. Y me encontré que, ahora ya donde van los apartamentos en Madrid, pero en aquel momento pues más o menos, yo de hecho pagaba mi primer apartamento en Madrid, un apartamento muy normalito, pagaba un piso sin amoblar 750 euros al mes y me encontré que yo me estaba gastando en vehículo lo mismo que pagaba de vivienda. Dije, ¿qué barbaridad es esta? O sea, a los 2 meses el coche estaba de vuelta en el concesionario porque tenía un plan de estos que podías devolverlo y la última cuota ya no tenías que pagarla y ya me convertí en... Pues es que hice cuentas y me salía más barato para venir a Coruña algún fin de semana, cogerme un avión o cogerme un BlaBlaCar o venir en tren o lo que fuese antes que tener un vehículo en propiedad, que era una verdadera barbaridad el coste que tenía. Bueno, pues estos 9.300 euros al año los divides entre los 20.000 kilómetros y te sale un coste por kilómetro de 0,47. Estamos hablando de 0,20 por milla. 0,20 por milla son 14 céntimos por kilómetro. 47 céntimos por kilómetro tener un vehículo en propiedad. Bueno, pero habrá otras alternativas. Bien, vamos a ponernos en el extremo contrario. Vendo el coche y me voy en transporte público. Bueno, pues aquí la gente ahora se queja porque tardaron tantos años en traer el AVE a Galicia y casi todo el mundo ahora está viendo que los trayectos a Madrid, 3 horas y media, 4 horas, son 600 kilómetros, no te quita nadie pagar 70, 80 euros por trayecto. Si tú divides eso entre los 600 kilómetros que hay de aquí de Madrid, pues te sale un coste de 0,12 céntimos por kilómetro, que estaría muy cerca de los 20 céntimos por milla. Estaríamos hablando de que un coste de un transporte colectivo al que tú tienes que desplazarte hasta la estación y adaptarte a los horarios que no te recoge en casa, sino que tienes que ir en un transporte colectivo, está muy cerca de lo que estamos hablando, que pueden ser los costes para Tesla de su conducción autónoma. Ya no mencionamos aquí los costes por kilómetro medios de un taxi y de un Uber. Hay muchos portales de información donde se puede encontrar los datos de los costes, pero de media me he encontrado, de hecho tengo aquí muchísima información de los diferentes estados de Estados Unidos, y me he encontrado que por lo general los taxis suelen andar entre 2 y 3 dólares por milla, a los cuales, si el trayecto es muy corto, se disparan porque la bajada de bandera inicial la divides entre las millas si vas a muy poquita distancia y se disparan los costes por milla. Y está bastante establecido a nivel mundial que el Uber no baja de 1,5 a 2 dólares por milla, cuota inicial aparte, con lo cual los trayectos cortos mucho más caros. Los trayectos largos de 15, 20 millas porque vas al aeropuerto o lo que sea, no bajan de esos 1,5 a 2 dólares por milla, que es por 10 los 0,20 por milla de los que estábamos hablando. Entonces, claro, esto es un dato que realmente nos lo está dando la compañía. O sea, ellos dicen en una conference call, estamos apuntando a 20 céntimos por milla de coste de transporte con nuestro Cybercab. Pero nuestro trabajo como analista es decir, esta gente está diciendo la verdad. Es decir, ¿es posible que lleguen a obtener una milla transportada a 20 céntimos que luego ellos la puedan vender? ¿Y cómo de competitivo es esto frente a las alternativas? Que os digo, pues entre el doble y el triple del vehículo autónomo, prácticamente lo mismo que un transporte colectivo como el tren en España. Imaginaros a los precios de Estados Unidos. Y digamos que la 10ª parte de lo que cobran por milla un taxi o un Uber. Bien, pues los mismos ejercicios que hice para el coche en propiedad, vamos a hacerlos para el Cybercab, ¿no? Porque no debemos olvidar que en el coche particular no incluye la mano de obra. Por eso el Uber y el taxi tienen un coste que es por 10 el del Full Self Driving y pues por 4 el de nuestro vehículo en propiedad, porque estos señores, dependiendo del país, pues hablábamos de que ganan 5.000 o 6.000 al mes. En España hubo mucho que ganen menos de 1.500 o 2.000 al mes, con lo cual al final se te dispara porque estás pagando la mano de obra del paisano que te está llevando. Y cuando tú haces esos 20.000 kilómetros al año en tu coche particular, estás dedicando horas de tu tiempo a llevarte. Horas que si no tienes que llevarte y te lleva, vas a poder dedicar a otra serie de cosas, seguir trabajando, entretenerte o obtener más calidad de vida porque no tienes que estar tú pendiente de la carretera y puedes ir descansando, puedes ir produciendo, es decir, horas de mano de obra que a la sociedad se le van a liberar con lo que ello supone para la economía. Bueno, pues vamos a tratar de averiguar si realmente esta gente está diciendo la verdad con estos costes.
A ver si es verdad que entre vehículo, seguro, aparcamiento, revisiones, la corriente eléctrica en vez de la gasolina y la mano de obra, que es inexistente, es posible que lleguen a unos costes de 20 céntimos por milla. Bueno, partiendo de la base, una de las principales ventajas competitivas que va a tener Tesla aquí es que no tiene que comprarle los vehículos a otro. Tesla tiene sus propias líneas de producción, con lo cual a esto me refería cuando se hablaba de que existe una integración vertical en la cadena de valor del transporte. Cuando hablamos de la tesis de Netflix dijimos integrando el entretenimiento a nivel global, desde la producción hasta el consumidor final, se está quedando con toda la cadena de valor. Imaginaros si el entretenimiento a nivel global tiene un TAM grande, y por eso la tesis de Netflix está yendo como está yendo, porque están extrayendo una parte muy importante de esa cadena de valor. Imaginaros el transporte mundial, el TAM, que tiene. TAM, para los que no conozcan el término, es Total Addressable Market, es decir, el tamaño de la tarta del transporte a nivel mundial. Lo que está proponiéndose hacer Tesla es integrarlo desde el que fabrica el hardware hasta el que te lleva, hasta el que te provee la energía. Importantísimo aquí. Ninguna compañía a nivel mundial que quiera escalar rápido puede hacerlo sin depender de los puntos de recarga que tiene Tesla a nivel mundial. La red de superchargers de Tesla nos daremos cuenta que es una de las mayores ventajas competitivas de la compañía y que es tan irreplicable a día de hoy que muchas compañías van a tener que hacer acuerdos porque, no nos olvidemos, el hardware se desplaza solo. Pero cuando lo desplazas de punto a punto, eliminas el input de la mano de obra, pero hay un input que no puedes eliminar, que es el de la energía para que ese hardware se mueva. No puede volver al hogar cada vez al punto de origen para suministrarles energía. La energía, el suministro de la energía tiene que estar desplazado a nivel global para que haya muchos puntos de recarga. ¿Os dais cuenta de lo visionario que es haber construido toda esta red de puntos de recarga para que los vehículos autónomos puedan escalar a nivel global sin tener que volver al origen a recargarse? Te explota la cabeza, básicamente, cuando lo piensas y dices, es que está construyendo uno de los activos con mayor moat que se haya visto en la historia de la humanidad, en la historia de la economía. Entonces, claro, pues el vehículo pues no va a costarle 30.000 porque ellos a cada vehículo le ganan dinero. Entonces su coste de producción vamos a poner que sea de 25.000 y seguramente termine siendo de bastante menos, 25.000. Y bueno, como es un uso más intensivo, pues vamos a poner que lo amortizan en 5 años en vez de en 7. Bueno, pues 25.000 entre 5 años, 5.000 al año de amortización del hardware. El seguro, en un uso mucho más intensivo, y al principio las compañías aseguradoras, probablemente Tesla ya tiene su propia división de seguros. Seguro que esto lo terminan deflactando también. Cuando el software cometa menos errores que un ser humano, los seguros se van a abaratar, no se van a encarecer. Pero aquí vamos a ser especialmente prudentes. Como todo esto es muy nuevo, el seguro va a ser el triple de caro que el seguro que te ofrece una compañía normal. 3.000 le voy a poner, porque en vez de 20.000 kilómetros al año, ya veremos ahora que vamos a hablar de que los conductores de Uber no bajan de 60.000 millas. Te hablan de 400 kilómetros al día más o menos por 250 días. Estamos hablando de 100.000 kilómetros al año. 60.000 millas, 100.000 kilómetros más o menos. Yo estoy utilizando aquí una cifra de 80.000. Estoy siendo un poquito más conservador. No nos olvidemos de que el conductor de Uber tiene una jornada laboral de 8 horas. Pero estos cybercabs que no llevan conductor van a poder tener una jornada, salvo el tiempo que estén en recarga, si hay demanda, de 20 horas, salvo las 4 que estén cargando, pues de 20 horas al día, ¿no? Hasta que aumente mucho la utilización. Imaginaros la escala que va a tener en márgenes cuando aumente la utilización. Pero vamos a poner que en vez de 100.000, 150, ¿sabéis cuántos kilómetros puede llegar a hacer cada bicho de estos? Vamos a poner que vaya a hacer 80.000, que es en la línea muy parecida a lo que hace un conductor de Uber, que probablemente el Cybercab pueda hacer muchísimos más kilómetros que un conductor de Uber, pero vamos a poner que hacen los mismos, ¿de acuerdo? Vamos a poner también que, como ese vehículo por las noches cuando no haya demanda no necesita aparcar en el centro de la ciudad, sino que se puede ir a grandes naves que están a las afueras de las ciudades a aparcar, vamos a poner que los costes de aparcamiento lógicamente van a ser bastante más bajos que tú te aparques un vehículo particular en tu casa, porque pueden aparcar en grandes superficies que tengan coste unitario por aparcamiento muy bajo, ¿no? Entonces vamos a poner, en vez de los 1.400 de los que hablamos, pues vamos a poner 750, ¿de acuerdo? Vamos a poner que las revisiones pues van a ser muy similares. De hecho, en los coches eléctricos son más bajas, pero vamos a poner que como tiene más gasto de ruedas, más pues porque se compensa una cosa con otra y vamos a mantenerlas. Compensamos unas cosas con otras con los motores de combustión y vamos a dejarla en 500 al año. Y la corriente, bueno, pues es muy habitual ver los datos de consumo de la gente que sube de su aplicación de Tesla
Y pues lo más habitual del mundo es ver que en vez de 7, 8 a los 100, se gastan 1,5 o 2 a los 100. Y eso incluyendo algunas recargas en los superchargers que son más altas. Pero la gente que carga a coste en su casa, como va a cargar a coste en su red la propia Tesla, te hablan de 1,5 o 2, que es dividido entre 4 el coste de la energía de cuando tú tienes que repostar diésel o gasolina, ¿no? Entonces, pues 2 euros a los 100 por 80.000 kilómetros al año, pues 1.600. Frente a los 2.100 que te costaba un vehículo que hacía en gasolina 20.000 kilómetros al año, puedes hacer 4 veces más recorrido con menor coste porque lleva energía eléctrica en vez de combustibles fósiles. El total es un coste de 10.800 euros al año. Es bastante parecido a los 9.000, con la pequeña diferencia de que hace la distancia por 4. Hace 80.000 kilómetros al año. ¿Cuánto nos cuesta cada uno de esos kilómetros? 0,14. Estábamos hablando de millas, hay que multiplicar por 1,6. 0,14 por 1,6, 0,217. 21 céntimos por milla. Esta gente está diciendo exactamente lo que sale. No están diciendo una cifra que se hayan inventado. Tesla con vehículos fabricados por ellos mismos a $25.000 la unidad, recorriendo 80.000 kilómetros al año, que se carguen en su propia red de suministro eléctrico a $2 a los 100 kilómetros, con un seguro caro, con unas revisiones que se compensen con el motor de combustión, los mayores costes de más kilómetros y de más ruedas, con menores costes de filtros de aceite, de combustible, etcétera, etcétera, que se equiparen y más o menos cueste lo mismo, y con una deflación en la energía de dividir entre 4 el coste de la corriente eléctrica, pueden conseguir un coste por milla conducida de 20 céntimos, que es menos de la mitad de lo que cuesta tener un vehículo particular, la 10ª parte de lo que cuesta una milla de un Uber, y muy parecido a lo que cuesta una milla de un tren en el que vamos cientos de pasajeros y que lo hay a unos horarios establecidos y sale desde una estación que no es la puerta de tu casa. Con la grandísima ventaja de que tú lo llamas por la aplicación y te recoge en el momento que tú quieras, donde tú quieras, y te lleva exactamente al punto que tú quieres, con unos asientos cómodos y un gran maletero detrás y una grandísima pantalla de entretenimiento que puedes ir viendo películas, jugando a videojuegos, trabajando con tu ordenador portátil, teniendo una videoconferencia con cualquier persona del mundo. Es decir, una experiencia muchísimo mejor a un coste mucho menor. La posibilidad de que este servicio escale tan rápido como cuantos vehículos sea capaz de fabricar Tesla para nutrir esta red, considero que es muy alta. Volvemos a encontrarnos ante una pata muy importante de la tesis de Tesla, que ya no son los vehículos solo, que estamos en un punto en el que es inevitable que suceda. Es decir, la competencia no va a poder hacer nada para parar el full self-driving de Tesla. ¿Quién lo puede parar? Los reguladores. Ahora entendéis por qué la victoria de Trump ha hecho que hayan subido tantísimo las acciones de Tesla. Porque hay muchos inversores que están diciendo, no, es que esto ahora es mucho más probable que pase. Y si pasa, ¿cuánto vale? ¿Creéis que Tesla va a vender el kilómetro o la milla a 20 céntimos? Cuando los Ubers, que son una experiencia peor, están vendiendo la milla a 2 más la tasa inicial, más el retraso si te tienen que esperar, etcétera, etcétera, por 10. Tesla podría vender esto a 50 céntimos o a $1 por milla, multiplicar por 5 veces lo que le cuesta o tener un servicio de gross margin del 75-80%, que son los márgenes propios de software, porque lo más importante de esta cadena de valor no es el hardware, es el software, y aún así arañar cuota a una velocidad gigantesca porque está ofreciendo algo mucho mejor a un precio más conveniente que lo que hace la competencia. Es más, la tarta, si lo miráis, se estima que hay 18 millones de taxistas en el mundo, se estima que el valor de mercado de los taxis y los Uber a nivel mundial son 380, 400.000 millones, etc. Lo que sucedería si esto pasa es que la tarta ya no serían los 18 millones de taxistas o no serían los 400.000 millones de valor de mercado del negocio de los taxistas a nivel mundial, sino que es muy probable que haya gente que diga, pero yo para el uso del vehículo que tengo, con el parking, con el seguro, todo lo que me cuesta, ¿por qué no voy a tener un servicio más conveniente a un coste igual o inferior sin tener que estar atado al vehículo propio de ese momento en mi parking
que me como yo la amortización y si un año lo uso menos, los costes por milla conducida se me disparan. Esto es exactamente lo mismo que hizo Amazon con AWS. Te ofrece un servicio mucho más flexible, adaptable a tus necesidades, unas necesidades cubiertas mejor a un coste igual o digamos que inferior a lo que se suponía tener toda la infraestructura IT en tu propia empresa. Y ya ahora pues modulas la capacidad, modulas las necesidades, ellos mismos se encargan de actualizar ese hardware para que tú tengas siempre la última tecnología, no tienes que hacerlo tú, y el software se actualiza con descargas instantáneas desde el servicio central donde lo están entrenando. Entonces, vamos a decir, lo que están diciendo esta gente es verdad, o sea, ellos pueden ofrecer la milla a 20 céntimos. ¿Cuántas millas pueden ofrecer? ¿Qué es lo que nos importa ahora? ¿Tesla es una burbuja? Pues vamos a ver cuántas millas pueden ofrecer. Bien, Tesla tiene una producción, porque os he dicho, esto es inevitable, es decir, esto va a depender del ritmo al que Tesla sea capaz de producir Cybercaps para ponerlos en el mercado, porque estamos viendo Waymo en la salida del concierto de Miley Cyrus en San Francisco, se montó una cola de Waymos porque todos los adolescentes están utilizando la aplicación. Es decir, está arañándole mucha cuota a Uber y a Lyft. De hecho, en las zonas donde compite con ellos, estamos viendo que ya ha superado a Lyft en cuota. Y Uber tiene la defensa de los deliveries de comida, pero Lyft está en las acciones desplomadas porque se está viendo que la propuesta de valor de tener simplemente una aplicación de móvil, que sean otros los que te pongan el vehículo y las horas de mano de obra y que sean coches en mal estado, que no siempre están limpios, el conductor que no siempre te da la conversación que quieres, es una propuesta de valor peor que la de Waymo. Imaginaros que la del Cybercab futurista, sin conductor, con una pantalla gigante, siempre limpio, porque una de las cosas que mostraron en el evento del Wii Robot es como los Cybercabs volvían a la nave de origen, se recargaban por wireless de manera que no los tienen que enchufar y que un robot pues hacía toda la limpieza y el coche salía otra vez hacia el servicio. Todo completamente automatizado. Entonces, ¿cuántos pueden? Bueno, pues Tesla tiene una capacidad de producción de 1.800.000 unidades. Yo esto lo voy escalando pues al 20%, que creo que puede ser que el 2025 tenga una capacidad de producción superior a los 2 millones, pues 2,5 millones en 2026, 3 millones en 2027, 3,7 millones en 2028, 4,4 millones en 2029 y que estén por encima de las 5 millones de unidades anuales en 2030. Esto es una tasa muy inferior a lo que ha crecido la capacidad de producción de Tesla en los últimos años. Ya creo que va a aumentar capacidad de producción a una tasa muy inferior a lo que ha crecido históricamente, que era del 50%, y ahora mismo estamos ya poniendo aquí que va a crecer al 20%. Aquí estoy estimando que un porcentaje de la producción de Tesla va destinado a Cybercab, porque Tesla va a seguir vendiendo vehículos a propietarios que decidan tener ese coche en propiedad y que puedan comprar su software Full Self Driving para que los lleve solos o no. Va a haber gente que con su volante y sus pedales en su Model 3 o su Model Y pues van a decidir seguir conduciendo, ¿no? Entonces ellos, hay una parte de la producción, tanto de Texas como de Berlín como de Shanghái, que va a seguir destinada a vehículos que no sean Cybercabs. Entonces, ¿qué porcentaje puede ir destinado a Cybercab? Pues creo que conforme Tesla vaya abriendo nuevas líneas que estén específicamente destinadas al Cybercab, el porcentaje total de su capacidad productiva destinado a Cybercab pues va a ser en 2026, no antes, del 10%, en 2027 del 15%, en 2028 del 20%, en 2029 del 25% y creo que en 2030, dado que este servicio tiene las posibilidades de abrirse camino y escalar tan rápidamente, creo que Tesla, de aquí a 6 años, el 30% de su producción va a ir destinada solo a Cybercabs. ¿De acuerdo? Bueno, pues si aplicamos esa tasa de producción por estas cuotas, tenemos que hay nuevos Cybercabs, pues 200.000 en 2026, 400.000 en 2027, 700, 1 millón. Creo que puede haber Cybercabs nuevos en 2030 por 1.600.000 unidades, que es casi el total de producción que tiene a día de hoy Tesla de Model 3 y Model Y principalmente, y Cybertruck, Model S y Model X. Y entonces esta flota, la flota de vehículos que Tesla va a tener ofreciendo ese servicio a los clientes que se descargan su aplicación y que llamen a un Cybercab para que venga a buscarlos un conductor, pues va a ser acumulativa, porque esa flota, los nuevos vehículos que vayan añadiendo, se van a ir sumando a esa flota, que serán de los 200.000 que produce en 2026, pues tendrá solo esos 200.000. El año siguiente añade 400 y pico mil, ya está en 700. Añade 700.000, ya está en 1.400.000. Yo creo que el cuello de botella de Tesla para adoptar un servicio de un coste por milla tan bajo y un servicio tan conveniente va a ser cuántos Cybercabs sea capaz de producir. Esto es importantísimo porque Tesla, cuando producía Model 3 y Model Y, tenía que venderlos. Tesla se va a vender los Cybercabs a sí misma.
no va a necesitar vender ese hardware. Y que diréis, bueno, pero es que eso es peor, porque si se los vende a sí misma no gana con el hardware. ¿Cómo no gana con el hardware? Si os acabo de decir que el coste, el COGS de eso se va a amortizar a lo largo de los años y va a ganar con un servicio recurrente que en vez de ganarle 5.000 a cada vehículo, cada vez que lo venda, le va a ganar 5.000 a cada vehículo cada año de manera recurrente, llevando a gente y digamos, disrumpiendo la mano de obra del conductor con un software que deja de tener los mismos costes por hora. ¿De acuerdo? Bueno, pues 4 millones de vehículos en el año 2030, pues las millas por año las tenemos, lo que os decía, ¿no? Nosotros pues tenemos, hablábamos aquí dependiendo de si era un Uber o era un conductor particular, hablábamos de que podíamos incluso llegar a hablar de cifras de 60.000 millas al año. Yo he sido muchísimo más prudente. Es decir, vamos a poner que en muchas horas de la noche el vehículo tiene que volver a los parkings, que tiene que volver a mantenimiento, que no tienen la demanda suficiente para ocupar todas esas horas del día, y vamos a ser especialmente prudentes frente a los datos de Uber, que pues ya está más avanzado, y yo he puesto aquí pues lo que serían unos 50.000 kilómetros al año. Es decir, vamos a poner que el Cybercar de Tesla tiene el doble de uso que un vehículo particular. En todas las conference call de Tesla encontraréis datos que apuntan a que las horas de utilización de un vehículo compartido están entre 4 y 5 veces las horas de utilización de un vehículo particular. Bueno, yo solo he puesto por 2. Aquí nosotros al final el Excel lo aguanta todo. Si yo aquí le pongo 60.000 millas, o sea, veréis las cifras que me salen, ¿no? Yo he querido ser especialmente prudente porque si los Cybercabs de Tesla andan 60.000 millas al año cobrándolas, bueno, multiplicamos si queréis esto por 2, ¿no? Pero he sido especialmente prudente y le he puesto 30.000 millas al año. Son unos 50.000 kilómetros, que es entre 2 y 2,5 veces lo que hace un vehículo particular. Creo que Tesla, el primer año que ofrezca este servicio, lo va a ofrecer a un coste mucho más bajo que lo que es un Uber y un taxi para que la adopción sea masiva y todos los Cybercabs que pongan al mercado tengan ocupación. Y también creo que conforme vayan pasando los años y la adopción sea masiva y ya no tenga que dar a conocer este servicio y ya se haya hecho viral y todo el mundo los esté demandando y la demanda, o sea, y ya haya colas de espera para conseguir Cybercabs, creo que Tesla irá ajustando el precio al que vende cada una de esas millas para seguir siendo más competitivo que un Uber o un Waymo, pero de una manera que los márgenes de Tesla, los precios a los que vende cada milla, el pricing power que tenga sea muy superior a la subida de los costes para que los márgenes se vayan expandiendo. Entonces, bueno, pues al coste por milla le he puesto una inflación anual del 10%, que me parece pues, que para los costes es una inflación bastante alta. Y luego, pues los precios de venta por milla, si el primer año la milla le cuesta 20 céntimos, creo que la va a vender a la cuarta parte de lo que cuesta un Uber, que es 50 céntimos por milla, que sería más o menos el coste de un vehículo particular. O sea, cuando Tesla ponga en el mercado algo tan flexible y una necesidad tan bien cubierta como que el coche te recoja en la puerta cuando tú quieras y te lleve a donde tú quieras al mismo coste por kilómetro que tener un coche particular, va a haber una adopción masiva. Tiene que costar mucho más que un tren, que tienes que ir a cogértelo a una estación, esperar los horarios, etcétera. Es mucho más conveniente, con lo cual el coste tiene que estar entre el transporte público y el vehículo particular. Si es una necesidad mejor cubierta, creo que ahí va a haber una adopción muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues 50 céntimos, el año siguiente 60 céntimos por milla, el año siguiente 70 céntimos, 80. Y creo que en 2030 Tesla podría vender las millas de los Cybercabs ya a escala a lo que sería la mitad de lo que cuesta un Uber o un taxi a día de hoy, que es 1 euro por milla, y que con la inflación en costes, que empezaron costándole cada milla 20 céntimos, pues en aquel momento podría ir a 29, 30 céntimos por milla, ¿no? Bueno, pues 30.000 millas por cada vehículo, con una flota en 2030 de 4.200.000 vehículos, pues tenemos unas ventas, nos va a explotar la cabeza, de 130.000 millones de dólares. 4 millones de vehículos con 30.000 millas al año a 20 céntimos de coste, 20 que lo hemos escalado hasta 29 céntimos de coste, y la milla vendida a $1 por milla, que es la mitad de lo que cuesta un taxi y un Uber, nos dan unas ventas en 2030 solo de los Cybercabs de 130.000 millones de dólares. Esto es más que lo que ha vendido Tesla en todo 2023, vendiendo
casi 2 millones de vehículos. Pero lo más importante de esto no es que Tesla pueda más que duplicar sus ventas solo con una nueva división que a día de hoy supone cero. Que ahora vamos a la parte de los márgenes. Recordaréis que Tesla en 2022 hizo unos márgenes muy altos porque se empezaba a acercar a márgenes EBIT del 16%, y los costes de todas estas millas para Tesla, en ese momento a 30 céntimos por milla por ese número de millas, por ese número de vehículos en la carretera, pueden ser del orden de 36.000 millones, es decir, el gross profit que puede dar el Cybercab en 2030 es de 93.000 millones. Y asumiendo que Tesla, en vez de aplicar a su OPEX el 10% de las ventas, que es lo que aplica a día de hoy, porque Tesla es muy eficiente en OPEX y ha ido reduciendo mucho el porcentaje de las ventas que destina a OPEX, vamos a poner que con una división tan nueva y con necesidades de crecer y demás, vamos a irnos a aquellos años de 2015-2016 que llegó a destinar a OPEX el 20% de sus revenues. La gran mayoría de las compañías de software a nivel mundial están siempre entre sales and marketing, gastos generales y administrativos, etcétera, como mínimo en un 30% de OPEX. Entonces, Tesla en un 10% siendo una compañía de automoción pesada, de activos, etcétera. Bueno, pues vamos a ponernos en un 20%. Pues el 20% de los 130.000 millones pues son 26.000 millones de OPEX. 93.000 millones de gross profit menos 26.000 millones de OPEX, tenemos un EBIT posible de Tesla para el año 2030 de 67.000 millones. Esto es más de 4 veces el EBIT máximo que hizo Tesla en el año 2022, que fue el año de márgenes máximos cuando subió los precios, ¿no? Estaríamos hablando de un negocio que puede tener márgenes operativos de más del 50%. Y bueno, pues luego a este EBIT pues habría que sumarle... Claro, estamos hablando solo del Cybercab. Tesla va a seguir vendiendo coches. ¿Cuántos coches va a vender? Pues todos los que no destine a Cybercab los va a vender. Bueno, pues va a vender del orden de seguir aumentando la adopción eléctrica, y Tesla cada vez vende más vehículos y sigue teniendo unas cuotas parecidas a lo que estamos viendo que tiene en países como China, que va a la adopción muy avanzada, o como los países nórdicos, Estados Unidos, etcétera. Tú miras un poco el mix y dices, joder, pues Tesla, tal y como está la competencia, conforme vaya avanzando la adopción eléctrica, es muy probable que Tesla a nivel mundial tenga una cuota de entre el 8 y el 12% cuando la adopción eléctrica esté muy avanzada, ¿no? Bueno, pues siendo más moderados que esto, nos sale que los coches no destinados a Cybercabs pues podrían ser del orden de 3,7 millones en el año 2030. Esto es el doble de vehículos de lo que está vendiendo este año. Pues sale una tasa del 15-20% compuesto frente al 50% que venía creciendo. Parece que cuadran los checks como algo razonable que podría suceder. Bueno, tened en cuenta que Tesla tiene divisiones como la división de energía de los Megapacks, que hablábamos de que pues hay un podcast muy interesante de Gavin Baker, que es un inversor muy reputado que lleva desde hace 15 años como inversor de Nvidia y desde hace 10 años como inversor de Tesla, que cuenta que el problema realmente de la energía a nivel mundial el ser humano ya lo ha resuelto, ¿no? Con energía solar y baterías es algo que está resuelto, y que la deflación tan brutal que se está produciendo en los costes va a hacer que pase a la historia combustibles fósiles, que no va a hacer falta tampoco energía nuclear, etcétera. Sí, temporalmente los centros de datos requieren... Sí, la energía nuclear puede ser un buen puente para sustituir la intermitencia de las renovables con buenos parques de baterías. Esto es algo que el ser humano ya ha resuelto, ¿no? Bueno, pues la división de energía de Tesla parece que hay trimestres en los que está duplicando las entregas de Megapacks, ¿no? Bueno, pues esta división tiene ya márgenes más altos que la de automóviles. Pues esto parece que va a seguir creciendo y que el TAM de la división de energía es muy grande. Bueno, pues si coges la división de servicios, que también va a tener unas ventas mucho más altas porque todo este parque de automóviles, este ecosistema va a necesitar suministro de energía, la división de energía, la división de automóviles, y la llevas a lo que podrían ser el doble de ventas de vehículos de energía de servicios de los que la compañía tuvo en el año 2022, pues parece que con los márgenes ya recuperándose porque ya vuelve a sus escalas, a sus precios normales y demás, no es descabellado pensar que la compañía pueda tener en 2030 un EBIT de 2 veces si vende el doble de energía, el doble de vehículos, el doble de servicios que lo que tuvo en el año 2022. Bueno, pues solo eso serían 27.000 millones de EBIT, porque hizo 13.000 y pico en el año 2022, pues que en 8 años la compañía, que es una escala para el crecimiento que tiene Tesla pequeña, que duplique en 8 años, pero vamos a ser prudentes otra vez, serían 27.000 millones. Hablábamos de 67.000 del Cybercab, 27.000 de la parte de venta de energía y vehículos no Cybercab, y luego pues tenemos un parque automovilístico de coches que no son Cybercabs,
que cuando le digas a la gente que su vehículo puede ir solo, pues va a haber bastante gente que decida que no quiere conducir y que quiere ir en su propio vehículo y no tener que llamarlo por una aplicación y lo quiere tener siempre en el parking de casa, disponible para él y que no lo use nadie más, pero que puede ser que pague los $200 al mes para que le lleve solo y puede aprovechar esas horas de trabajo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer cuentas también. Estos serían, lógicamente, pues este parque de automóviles se va a ir acumulando. Tesla ahora mismo tiene 7 millones de vehículos en las carreteras, pero lógicamente dentro de los 6 años que faltan a 2030 va a haber vehículos esos que ya no estén en la carretera, pero va a haber unos vehículos no destinados a Cybercab que se van a ir acumulando los próximos años, que podrían llegar a sumar del orden de 15 millones de vehículos, 2 millones este año, 2 millones y pico el que viene, 3 millones el siguiente. Si sumas todo eso y tienes en cuenta que los 7 millones que hay ahora van a ir amortizándose, van a ir llegando al final de su vida útil, es razonable pensar que si Tesla desde ahora hasta 2030 duplica la capacidad de producción y esa cuota se va acumulando, ese ecosistema se va acumulando, Tesla en algún momento pueda llegar a tener un parque móvil en la carretera del doble también de lo que tiene hoy, que son 7 millones de vehículos. Bueno, pues ¿por qué no vamos a pensar en a lo mejor del orden de 15 millones de vehículos Teslas no Cybercab en las carreteras en 2030? Bueno, pues esto si lo multiplicamos por los $200 al mes que cuesta el Full Self Driving y tenemos en cuenta que no todos los vehículos van a decidir pagar esa cuota, vamos a poner que la mitad de los vehículos a nivel mundial van a decidir los conductores pagar una cuota para que cuando ellos quieran el coche les lleve solo sin tener que estar al volante, ¿de acuerdo? 15 millones por el 50%, por $200 al mes, por 12 meses, tenemos unos maravillosos ingresos de software con alto margen de otros 25.000 millones. Que esto pues va a tener unos márgenes como mínimo, márgenes brutos del 70%, pues otros 25.000 millones que sumamos a la cuenta, ¿no? Con lo cual aquí estaríamos sumando pues 67.000 del Cybercab, 27.000 del resto de divisiones que hagan por 2 desde ahora hasta 2030, más 25.000 del Full Self Driving, de todo el software, pero no aplicado a los Cybercab, sino a los vehículos que no sean propios de Tesla, de otros 25.000, pues tenemos un EBIT en el año 2030 de 120.000 millones de dólares. 120.000 millones es más de lo que factura Tesla en el último año. Entonces, sobre 120.000 millones, ¿qué puede aplicar? ¿Qué múltiplo puede aplicar el mercado? Pues yo creo que me pasa un poco con lo mismo que Spotify. En Spotify cuando valoré se dije, pues esto yo creo que va a ser un negocio con estas ventajas competitivas, creo que el mercado como mínimo lo va a valorar a 25 veces. Pues lo ha terminado valorando muchísimo más, pero es que voy a volver a hacer ese ejercicio de prudencia. Os he dicho, le he metido, claro, si nosotros metemos aquí en las 60.000 millas, os decía, en vez de 30.000, todo esto se va a multiplicar. O sea, acabo de meter el dato, en vez de 30.000 millas al año por cada Cybercab, le meto 60.000 y los 120.000 millones que os estoy diciendo se van a 190.000 millones de bit. O sea, quiero decir que estamos siendo bastante prudentes en muchas de las estimaciones y también lo vamos a hacer en el múltiplo que apliquemos sobre estos 120.000 millones, ¿no? Bueno, pues esto, 120.000 a 25 por, son básicamente pues 3 trillion. Creo que en aquel momento Tesla, como tiene que una flota de automóviles muy importante de Cybercabs, lo tiene que tener en propiedad, todos esos $25.000 que cuesta cada uno de esos vehículos los va a tener que pagar con sus propios flujos de caja. Entonces es posible que en algún momento llegado a 2030 pues a la flota de 5 millones de vehículos a $25.000 por vehículo pues tienen un coste que podría llegar a ser deuda. Dice la gente, no, es que Tesla para financiar todo esto va a tener que ampliar capital. Claro, pero es que estamos viendo una compañía que de ahora que hace 15.000 hasta 2030 que puede hacer 120.000 va a generar muchísima caja. Incluso aunque no estimemos esa caja en el modelo y Tesla fuese financiando con deuda por primera vez, por eso no está recomprando acciones, porque cree que el balance, que tiene 20.000 millones de net cash, cree que lo va a necesitar. Pues aunque estimásemos que todos toda la cuota, la flota de Cybercabs completa, que puede llegar a ser de 4 millones y pico de vehículos, los financien con deuda, pues a lo mejor puede tener en aquel momento 100.000 millones de deuda. Pero 100.000 millones de deuda para una empresa que está generando 120.000 de bit. O sea, menos de una vez de deuda neta bit. O sea, su balance lo va a aguantar perfectamente, ¿no? Bueno, pues 3 trillion menos 100.000 de deuda, pues es un market cap de 2,9 trillion. Hay ahora mismo 3.200 millones de acciones. Tesla por las Stocks Based Compensation y tal diluye un 0,7 al trimestre más o menos, que es un 2 y pico, 3 al año.
Yo creo que conforme pase todo esto, Tesla podría, según vaya generando caja, incluso podría llegar un momento en el que recompre acciones y caiga el número de acciones en circulación. Pero vamos a poner también otro ejercicio de prudencia de que el número de acciones en circulación de Tesla sigue aumentando al mismo ritmo que este último año, que ya van aumentando mucho menos de lo que aumentaban hace unos años, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que esa cadencia de disminución en la dilución por los Stocks-Based Compensation de los empleados se mantiene al ritmo actual, aunque la tendencia ya nos hace pensar que eso va a desaparecer, pero vamos a mantenerla. Una dilución del 0,7 trimestrales, el 2,8 anual, pues los 3.200.000 acciones pasarán a 3.300, 3.400, 3.500, 3.600, 3.700, 3 casi 800 en 2030. 2,9 trillón entre 3.800.000, o sea, 3.800 millones de acciones, $765 por acción. ¿Qué menos que exigir una rentabilidad de doble dígito a las acciones de Tesla? Porque estamos hablando de 2030, entonces pues estamos hablando de que el año que viene es 2025, pues vamos a traerla a lo largo de 2025. Si descontamos esto entre 1,1 elevado a 5, nos da un valor presente de las acciones de Tesla de $474 por acción. ¿Cuánto os dije que estaban las acciones en el mercado hace un rato? 450. El mercado se equivoca, hay una burbuja en Tesla, el mercado está viendo que todo esto puede pasar. El mercado está valorando, creo que de manera muy razonable, las acciones de Tesla, poniendo yo aquí en el modelo la mitad de millas que creo que va a hacer cada uno de sus Cybercaps, valorándola a un múltiplo más que razonable, exigiéndole una tasa de descuento es decir, esta valoración sería para obtener un doble dígito desde aquí de Tesla los próximos años, y lo más importante de todo, ¿he mencionado a Optimus en algo de esto? Estamos valorando, dije, siempre lo voy a decir, pero lo estoy haciendo en la pantalla, zero, como el meme de Bill Clinton diciendo zero, pues estamos valorando Optimus en 0. Y con todo esto, pues ya he respondido a lo que creo que es la pregunta del episodio. ¿Es una burbuja la valoración de Tesla? Pues creo que no es para nada una burbuja. Creo que lo que era una verdadera aberración es que esta compañía estuviese hace 8 meses cotizando a $140 por acción cuando ya teníamos mucha información y estaban diciendo en la conference call cómo iban a abordar todo esto, y yo le estaba diciendo a mis compañeros con los que charlo de empresas, decían, joder, es que tú te estás leyendo lo que están diciendo en la conference de Tesla del segundo trimestre del año cuando estaban las acciones hundidas, y te explota la cabeza con cómo piensa esta gente y cómo está ejecutando. Y en ese momento las acciones estaban a 140, van por casi 500. Pues creo que las acciones de Tesla no solo no son una burbuja, sino que están razonablemente valoradas para seguir haciendo una TIR muy importante, pero es que Optimus, el robot humanoide, que aquí quería hablar ahora de toda esta parte de los robots humanoides que me pregunta habitualmente la gente, oye, creo que esto va a tardar. Hablábamos del evento We Robot, en ese momento utilizaron a los robots teledirigidos y había algunos movimientos que los hacían los propios robots y otros llevaban un asistente. El problema que le veo a Optimus es que el almacenamiento de datos tan brutal que tiene Tesla en sus vehículos, al tener a 7 millones de vehículos ya teledirigidos por un conductor, es decir, dirigidos por un conductor, que estás almacenando datos de cómo se comportan los humanos, con los robots humanoides no lo tienes. Entonces, la escala de datos de algo tan complejo como un robot que se tiene que desenvolver en muchas situaciones, no solo conduciendo por una carretera, y con mucha más cantidad de movimientos y posibles actuaciones, va a ser muy complejo. El almacenamiento y entrenamiento de esos datos creo que va a llevar tiempo. Y con independencia de que podamos ver a un robot en labores repetitivas o labores peligrosas o labores que no quiere hacer nadie, no a demasiados años vista, para que haya una adopción masiva de esos robots en nuestras vidas y podamos tener un empleado del hogar que sea un robot y que le paguemos una cuota a Tesla por tener un Optimus haciendo las labores de casa que no queremos, yo creo que falta bastante tiempo. Entonces, por ser prudente, especialmente con el caso de Optimus, lo estoy valorando a 0, pero posiblemente cuando lleguemos a 2030 y el Full Self-Driving esté chorreando cash en nuestra cuenta de resultados y veamos cómo Tesla genera un EBIT, puedo equivocarme en un 20 o un 30%, a lo mejor la adopción es un poco más lenta, a lo mejor las millas, pero en lo que seguro que no me voy a equivocar es de 10.000 a 120.000. Seguro que no sé si serán 70, 80.000 o 200.000, pero seguro que Tesla va a generar un flujo de caja, un EBIT muchísimo más alto que el que está generando hoy, y eso es lo que está anticipando el mercado. Pero es que probablemente cuando lleguemos a ese punto, si el transporte global es tan grande y es muy probable que un servicio tan conveniente ensanche el tamaño de esa tarta
porque haya gente que no esté en la cuota de los taxistas y en la cuota de mercado de los Uber, porque decida que su propio vehículo lo elimina para tener mayor flexibilidad y el TAM aumenta porque esta compañía con un servicio tan conveniente, a un coste tan competitivo, puede robar cuota incluso a los vehículos particulares y la tarta se ensancha. Entonces, ¿qué tamaño tiene la mano de obra a nivel mundial? ¿Cuál es el TAM de Optimus? Es completamente imposible meterlo en un modelo Excel. O sea que creo que no solo teniendo en cuenta el full self-driving, los vehículos en propiedad que venda Tesla a particulares que decidan tenerlos ellos en su garaje, la energía, los servicios, o sea, lo que a día de hoy creo que es o ya presente o inminente a menos de 3 años vista, las acciones solo teniendo en cuenta eso creo que están razonablemente bien valoradas, sino que es que Tesla ya está caminando en una tercera pata de negocio que es un futurible que a día de hoy valoramos a 0 pero que probablemente termine valiendo mucho más que todas las demás juntas. Entonces, claro, cuando tú ves esto en este tipo de compañías, pues, ¿cómo no vamos a dejarla que sea nuestra primera posición? Entonces, y nos vamos a ver forzados porque está a punto de superar el 10% a vender algunas a nivel regulatorio, pero lo haré todo lo tarde y todo lo más alto que pueda. Todo lo que me permita la regulación mantenerlas y que nos siga generando valor y rentabilidad dentro de la cartera, lo permitiremos, porque claro, cuando me dice la gente, pero ¿cómo Tesla de primero? Pero si está per 100. Digo, pero ¿cómo que está per 100? Digo yo, ¿cómo que per 100? O sea, per 100 me estás hablando de los beneficios netos, no flujo de caja, beneficios netos del año 2023, beneficios netos pasados. ¿Vosotros creéis que el mercado va a valorar las acciones de Tesla por lo que era la compañía hace un año y no por lo que va a ser dentro de 2, de 3, de 5 años en adelante? Pues es que creo que no solo no está per 100 y creo que no solo no es una burbuja, sino que veremos que las acciones de Tesla estaban tremendamente baratas, ya no hablemos cuando estaban a 140. Entonces, bueno, pues cerrando un poco el episodio, pues estos son unos pensamientos en alto ya aquí, pues habiendo sido especialmente prudentes con la parte de Optimus, creo que hemos expuesto por qué no solo los argumentos de Tesla sobre el precio al que puede vender cada milla me parecen bastante razonables, sino que el potencial que tiene este servicio tan conveniente a un precio mucho más bajo que las alternativas disponibles, pues tiene muchas posibilidades de ganar cuota, pero después de todas estas disertaciones aquí hablando un poco de lo que podría ser Tesla en unos años, querría cerrar el episodio con una reflexión más general sobre el impacto en nuestra sociedad, ya no de Tesla, sino en general, que se avecinen disrupciones tan importantes en 3 verticales tan fundamentales para la economía y para nuestra sociedad como son la energía, el transporte y la mano de obra. Porque la energía se utiliza en todos los procesos, desde que nos levantamos y abrimos el grifo y queremos ducharnos con agua caliente y salimos y queremos que la casa esté caldeada o vamos a calentarnos la leche en el microondas o poner el cazo al fuego, o vamos a trasladarnos a nuestro centro de trabajo, constantemente el ser humano necesita energía. Y estamos viendo avances que van a producir una deflación muy importante porque nosotros no tenemos un pozo petrolífero debajo de casa en todos nuestros hogares. Solo hay algunos países que sí que lo tienen. Pero todos al abrir la ventana tenemos en el cielo una cosa que se llama sol. Y la posibilidad de que encaucemos por los cables ese sol para que nos caliente el agua, nos caliente la leche, nos llenen las baterías del coche y nos desplacemos, que utilicemos la energía, una fuente inagotable de energía para todos nuestros menesteres diarios. Las posibilidades de que ese transporte, los inputs más importantes que tiene, que son la amortización del hardware, la mano de obra y la energía. El hardware ponte que lo dejemos igual, pero la mano de obra la eliminamos completamente y la energía la deflactamos a entre 5 veces o la quinta parte, utilizando energía eléctrica inagotable que viene del sol además, pues las posibilidades de que el transporte se produzca una deflación brutal al eliminar el input más importante que tiene, que es la mano de obra, y deflactar de manera brutal la energía, pues parece que es posible que tengamos una sociedad que avance a un mundo de bastante crecimiento económico y precios muy contenidos si la energía y el transporte los deflactas. Pero ¿y la mano de obra? Si a continuación viene Optimus y tenemos un input de coste mucho más reducido por hora, sin jornada laboral,
sin presiones sindicales, sin huelgas, sin vacaciones, y todos podemos implementar en nuestras vidas mano de obra a un coste muy razonable, ¿qué puede suponer esto para la humanidad? Más allá de suponer muchos retos, porque seguro que en todo esto de energía, transporte y mano de obra va a haber muchos retos que superar, porque, por supuesto, los conductores de Uber, los conductores de taxis no van a estar contentos cuando haya un coche que vaya solo. Las personas que tienen trabajos de bajo valor añadido, cuando les digas que se tienen que ir a su casa porque ahora hay un robot que va a hacer su trabajo, no van a estar contentos. Igual que no estuvieron contentas las tiendas de libros cuando Amazon empezó a venderlos. Igual que no estuvieron contentos los que tenían videoclubs, los propietarios que nos alquilaban cintas de VHS, cuando Netflix empezó a ponerlo solo por streaming. Igual que tantos otros negocios que no han sabido adaptarse a las disrupciones tecnológicas y a las mejoras de la sociedad, en las que siempre hay ganadores y perdedores, pero el ser humano siempre sigue un camino, que es, con todos sus vaivenes intermedios, igual que pasa en el mercado de valores, así pasa en la vida, con guerras, pandemias, conflictos, cracks financieros y todo lo que sucede a lo largo de la humanidad, la sociedad sigue avanzando, sigue solucionando sus necesidades de una manera mejor que lo que se hacía hace años, y parece que además en estos casos, gracias a la enorme innovación de algunas de las compañías que nosotros además tenemos en cartera, parece que no solo se van a poder solucionar mejor, sino además a un coste muy competitivo. Y nuestra cartera, por supuesto, pues no puede estar de otra manera que posicionada para beneficiarse de estos avances tan grandes que se avecinan en nuestra sociedad. Sin más, con esta reflexión final termino el episodio de hoy, que como veis pues era dedicado a Tesla, pero que creo que puede tener aprendizajes y reflexiones que van mucho más allá de una inversión financiera en una compañía cotizada. Espero que os haya gustado. Como siempre, os invito a que nos dejéis vuestros comentarios, tanto en YouTube como en iVoox, como ahora especialmente en Spotify. Tenéis una sección donde podéis dejarnos esos comentarios y que ahora también podemos daros feedback y responderos. Que nos comentéis qué os ha parecido el episodio y por supuesto que nos sigáis apoyando. Celebración. Hemos llegado a las 700 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Queremos seguir creciendo y aproximarnos pronto a las 1000. Así que si alguien nos escucha en Spotify y todavía no nos ha valorado, que vaya ahí a la pestañita para dejarnos su valoración de 5 estrellas. Y como siempre, pues os invito a que lo compartáis. En estas fechas en las que compartir es de... y ser agradecido es de bien nacido, pues que en estas fechas navideñas de 2024, pues que si os ha gustado el episodio, lo compartáis con vuestra gente cercana para que este mensaje llegue cada vez a más gente. No me queda nada más que despedirme de vosotros. Por supuesto, vuelvo a hacer hincapié en que tengáis unas felices fiestas, felices Navidades de 2024 y una muy buena entrada en el año 2025. Espero que todos vuestros sueños, vuestros proyectos, tanto profesionales como personales, puedan cumplirse y espero acompañaros cada semana a lo largo de este próximo año que se avecina en vuestra rutina, en la parte buena de las rutinas, como siempre me gusta decir, siendo vuestro podcast de referencia a nivel financiero. Nada más, agradeceros mucho vuestra audiencia cada semana y os envío desde aquí un abrazo muy fuerte a todos. ¡Feliz Navidad!